Bienvenidos a todos a Les Funades, el programa favorito de Carmen Hert. Damas y caballeros, hoy tenemos una edición especial y venimos a traer uno de los líderes, uno de los nuevos líderes jóvenes de los movimientos sociales, ¿no? Podríamos llamarlo. Pero antes vamos a saludar a nuestro Funada de la semana, que es Janet Vega, ¿no? La ministra que la dimos en Tolerancia Cero. ¿Cómo se mandó cagar tras cagar? Un saludo para ella, que lo debe estar pasando lindo, aportando a este gobierno en lo que ha hecho mejor durante estos 4 meses de gobierno, que ha sido cagarla y cagarla, ¿no? Así que un saludo para ellos. Y bueno, hoy tenemos también una edición especial porque hoy es 21 de mayo, señoras y señores. Hoy es el aniversario del combate naval de Iquique y creo que más que nunca es importante recordar, creo que nunca había sido tan importante recordar las palabras de Arturo Prat Chacón, ¿no? Y las vamos acá a recitar un poco. Dice: muchachos, la contienda es desigual, pero ánimo y valor. Nunca se ha arriado nuestra bandera ante el enemigo y espero que no sea esta la ocasión de hacerlo. Por mi parte, os aseguro que mientras yo viva, esa bandera flameará en su lugar y si yo muero, mis oficiales sabrán cumplir con su deber. Qué interesante, ¿no, muchachos? Realmente es una arenga que creo que debemos tomarnos este día para reflexionarla, para pensarla, porque hoy más que nunca la contienda es desigual. Y hoy más que nunca la soberanía, el país está en peligro a ser tomado por estos energúmenos, ¿no? Con aspiraciones totalitarias, estamos en un proceso constituyente absolutamente nefasto. Y es importante estar unidos más que nunca y recuperar, o como dirían, y sin que se asuste, muchachos, unir al pueblo. Pero no hablo el pueblo a lo que se refiere en este mundo posmoderno en el que los antipueblos o los privilegiados son llamados pueblos, donde la miseria es la dignidad, donde la libertad es la esclavitud, donde todo significa justamente lo contrario. Estoy hablando del pueblo que abarca más allá del estrato social del que uno proviene. Abarca a todo ciudadano libre. Y todo ciudadano libre es aquel que se reconoce con la misma dignidad, la verdadera. Y esto habla de las personas de los sectores más vulnerables, habla del trabajador, el feriante, habla del empresario, habla de todo aquel persona de bien que habita en nuestro territorio nacional y que es ajeno a esta clase política que nos ha llevado a una de las peores crisis de nuestra historia. Así que los invito una vez más a reflexionar, a leer esta tan conocida arenga, ¿no? Que nos hace leer desde pequeños, eh, porque hoy tiene más significado que nunca y es más necesaria que nunca. No olvidar también la obra de don Arturo Prat, donde una sola persona logró generar la fuerza, según muchos historiadores, ¿no? Para llevarnos a la victoria. Y hoy la valentía es más necesaria que nunca por parte de cada uno de ustedes. Así que bueno, todos invitados a reflexionar con respecto a eso. Para no alargarme mucho más, también recordar algunas de las noticias que tenemos hoy. Bueno, que en realidad las vamos a discutir mejor acá con el invitado que tenemos acá, que es de lujo, como ustedes están acostumbrados, muchachos, acá en Les Funades. Vamos a tener un contacto especial. Se está llevando a cabo una marcha en contra del pase de movilidad que parece que tiene miles de adherentes el día de hoy y estaremos haciendo un contacto en vivo junto con Rafa Beitelman. Y quiero invitarlos ahora a conocer a uno de los nuevos líderes de la juventud, de esta nueva generación chilena, formador de un gran movimiento con muchísimos adherentes, que es LDC. Eh, Quizás lo conozcan como el Troy Bolton chileno. Les quiero presentar a todos a Borja Yáñez, muchachos. Acá, bienvenido, Borja. Hola, Ítalo, muchas gracias. ¿Está ahí, compa? Todo bien. Te tenía que huellar. Eh, Sí. Oye, agüita no te serví, pude, soy como el hoyo. Acá hay, No, pero bueno, ahora no, ahora no, lo mejor que quiera. nunca. Bueno, para quienes no conozcan a Borja Yáñez, él es el presidente, ¿cierto?, de LDC. Así es. ¿Hace cuánto empezó LDC? LDC partió del estallido social, del estallido que, bueno, cambió mucha mentalidad de personas, de jóvenes, incluido yo. Y recuerdo que
habíamos partido con generar un cambio a la juventud. La juventud es típico que en Chile se hay como un buen de izquierda, por ser joven, por tener profesores adoctrinadores. Yo he tenido muchos profesores que igual tienen su tendencia política, de alguna forma nunca me lo creí. Yo pasé marxismo, por ejemplo, en séptimo básico. Ya estando en primero medio, me di cuenta de que, viejo, todo lo que me enseñaron es completamente erróneo, inverosímil, es una cosa increíble. Y pensé, hay mucha más gente como yo que está por ahí. De alguna forma empecé a meterme un poco más en la política. Me da mucho miedo, en mi opinión, en principio, porque todos pasa con esta cosa de que La uno funa, tiene sobre la todo. funa, le funada, acá La estamos. funada, acá estamos. Por algo estamos acá. Exactamente. Y bueno, le tenés miedo a la funa, de alguna forma. A expresar tu opinión, a perder amigos, de alguna forma. También un miedo enorme. Y bueno. Un poquito el micrófono. Sí, obvio. No se lo vaya a comer, compadre, pero ahí. Cuéntenos, lo voy a hacer. Bueno, yo de alguna forma quise buscar a esos jóvenes y generamos un movimiento que inicialmente se llama La Derecha Chilena. Tenemos un Instagram ahí, nos pueden conocer por ahí. Y nuestro rol era triple. No queríamos solamente hacer alguna cosa, sino que era un movimiento amplio. Y entre ellos estuvo tanto la formación política de los jóvenes que se metieran, la batalla cultural de alguna forma, generar algún cambio, no solamente que estemos ahí, solamente en redes sociales, y también un rol informativo. Es típico que los medios suban cosas que son, no sé, lo que ellos prefieren de alguna forma, su línea política, su línea editorial. Nosotros queríamos mostrar lo que los medios no hacían, lo que en Mega, lo que Chilevisión, lo que CNN no mostraba. Entonces ahí constantemente estamos en Instagram subiendo cosas. Era un movimiento muy amplio. No, oye, y a todo esto aprovechar todos invitados a seguir LDC, vamos a dejar en la descripción los links de la página web, del Instagram, para que lo sigan, porque la verdad es que hace un trabajo súper bueno y bastante objetivo, ¿eh? Tampoco una cuestión que digamos como un CNN, un matamala ahí que le encanta, tiene como, no sé, hay una psicopatía, escucha voces imaginarias, sí, pero continúa, perdón, no te interrumpo. Obvio, y bueno, me pasaba, y puede que a muchos también le pase, que, bueno, como dije, me costaba la opinión. Con el tiempo aprendí a participar más en los espacios políticos, a meterme en las campañas, la campaña Cast, por ejemplo, la di muy dura ahí. Y a poco me di cuenta que, ¿sabéis qué? Tengo un rol en esta forma. Tengo un propósito en la vida. Y eso le da valor a tu vida, de alguna forma. Entonces empecé a meterme más en los espacios políticos. Dejé mi ego de lado y me metí a TikTok. Empecé a hacer TikTok. Y eso, en ese tiempo donde decía que TikTok era para bailar. Y yo como, bueno, como hago un TikTok de política cuando la weá se baila. Yo estoy en la misma todavía no supero esa traba. Claro, yo les digo, no pasa nada si se meten a TikTok. Prueben, si quieren mandarse un baile, háganlo, no hay problema, pero hablen de lo importante. Sí, pero no sube la cuenta política, no sube la cuenta política. Nadie lo ha encontrado, Está sepultado. No, y lo peor es que ha sido más de un baile. Sí, ahí los carretes, cuando se basa un poquito la cosa, ha sido en un baile. Y bueno, me empecé a meter a TikTok, me gustó el Instagram también, es muy buena fuente de llegar a más gente, pero TikTok es increíble, o sea, el algoritmo que tiene para llegar a más gente es el más importante. Entonces ahí ahondé mucho, le di con todo. Y bueno, el tema del tiempo no me acompaña últimamente, por eso subo tan poco, pero siempre que puedo y tengo tiempo, priorizo, por sobre Netflix, ver un poco el tema de los videos. Ya, perfecto. Sí, pues yo he visto algunos que otros chiquillos ahí de la LDC que se han hecho virales también. Sí, o sea, semi-viral. Estamos en un proceso de poder enaltecer a los jóvenes. Oye, ese es nuestro proceso. Tremendo. ¿Y cuántos adherentes tienen en este momento, más o menos? Últimamente hemos hecho un poco más el filtro con la gente porque queremos conseguir jóvenes que se quieran meter y participen, no que se metan por estar, no solamente por tener el nombre LDC en su Instagram, por ejemplo. Claro. Sino que hicimos filtro. Inicialmente, cuando hicimos la campaña y teníamos más jóvenes que se estaban metiendo, teníamos cerca de 300 jóvenes metidos ahí. Muy bueno. Entre universitarios, entre secundarios también habían profesores, habían de todo tipo de disciplinas. Y era muy chulo el ambiente que había, convocábamos a harta gente para las marchas que nos pedían. Y ahora estamos tratando de hacer lo mismo, pero con gente que sea power. Gente que en verdad ya hay como rico tenerlo en nuestro movimiento. Claro. Oye, cuéntale a las personas cuántos años tenés tú, porque yo tengo... Mira, si tú me dirás por primera vez, ¿cuántos años crees que tengo? No, porque ya sé que edad tenés. Lo sabes, lo que me dice la gente, cuando yo estoy en un carrete, por ejemplo, estoy con alguien y me conoce como, me preguntan en qué año de universidad estáis. Y yo le digo, no, pues, bueno, estoy en el colegio. Está en el colegio. Y me dicen, ¿cuántos años tenés? Y yo le digo, puta, estoy tres opciones. Tengo 21, tengo 18 o tengo 17 años. Y luego, y todos me dicen, tenés 21, compadre, estáis como en segundo año de derecho, alguna cosa así. Yo, bueno, tengo 17, estoy en cuarto medio. Y yo le digo, pero para que veáis que los jóvenes se pueden estar metidos en política. Cabros jóvenes de 17 años. Ahora, es diferente a votar, porque hay gente que es muy buena que no puede votar, como lo se aprobó en la convención. Claro. Bueno, en ese sentido, siempre hago y recalco el hecho de que yo soy joven, estoy en política, soy un viejo chico tal vez, pero me encanta ser joven y poder impulsar a gente que incluso menor que yo. A veces la gente te escribe diciendo, viejo, yo tengo 16 años, tengo 15 algunos me han escrito con 14 años, me encanta lo que hace en política. Me gustaría hacer como lo mismo, poder salir ahí, y yo lo primero que le digo, atrévete.
icónico. Pero le digo, atrévete a poder agarrar tu Instagram, subir una historia. La política no solamente es ser solo estatal, es mucho más. Un movimiento social es política, el feminismo es política, el movimiento LGBTIQ+, es política, todo es política. El simple hecho de ver un cambio social es política. Entonces, si tú, por ejemplo, subí un post a tu Instagram, estás haciendo política. Entonces, eso es una... Ahora, claro, es una micropolítica. Es diferente a poder estar en una campaña, representar a un candidato o incluso postularse a un cargo. Pero encuentro que todo parte por eso, por querer cambiar un poco, por querer expresar tu idea, y desde ahí me gusta siempre poder enfocar mi discurso. Muy bueno, muy bueno. Oye, ¿tú formaste solo LDC? ¿Cómo funcionó eso? Porque contaste que se formó, que Sí. llegó mucha gente, tú fuiste siempre el presidente, te juntaste con un amigo y dijimos, oye, bueno, mira lo que está pasando. Sí, yo llevo una dictadura de 2 años en la presidencia y inicialmente estábamos yo y Jaime Izaguirre, un compañero de curso. Ya. De hecho, yo creo que sin él no sería, digamos, como un activista político como el que soy ahora, de alguna forma, porque juntos nos formamos en política. Ya. Y yo creo que tener un amigo así, que te apañe en todas y de alguna forma te guía a las marchas. Podemos poner un corazón acá en Sí, la sí, sí, es como mi George música Jackson. romántica. Y bueno, yo creo que con él tuvimos grandes experiencias, tenemos grandes experiencias, y actualmente también está la directiva, estamos formando muy buenas cosas este año, queremos traer a más jóvenes, pero no solamente de derecha, porque mientras más haya activismo político en tu sector, no se cambia. Entonces, Claro. por eso quisimos pasar del nombre La Derecha Chilena a LDC. No queremos que fuera un seco político, no queremos que el rechazo sea de un nombre político, no que sea de derecha, sino que sea un movimiento que también incluya, por ejemplo, a centro izquierda, ¿por qué no? Es el cambio que queremos generar. Bueno, y eso, de hecho, justo ayer lo estábamos conversando en un programa, no sé si conoce la Fundación Artistas Libres, ¿no? Una fundación que formó Ricardo Ramírez, que justo fue el primer invitado que tuvimos acá en la FUNAE, es un doctor en filosofía del arte, un pintor tremendo, él formó esta fundación junto con la Academia de Arte Real y ahora una revista que se llama Avanzada, intentando rescatar, digamos, las áreas culturales desde el arte, digamos, todo lo que es el postmodernismo, todo esto, alejarse de eso, recuperar los valores de la belleza, del bien. Y estábamos conversando justamente de eso, digamos, que muchas veces hoy en el discurso, para mí, y esto es una opinión personal, y sé que muchos pueden no estar de acuerdo, es contraproducente encasillarse en categorías como izquierda o derecha, ¿ya? Porque finalmente, ¿qué es la izquierda? ¿Qué es la derecha? Estoy seguro que si uno le pregunta a 10 personas va a tener 10 opiniones distintas o con matices importantes, digamos, porque son categorías extremadamente abstractas. Entonces, finalmente, Sí. el único poder o lo único que genera en el efecto, digamos, en la práctica, es una enemistad, porque si tú eres de derecha y te dicen yo soy de izquierda, decís, este chuche su madre, ¿cachai? O viceversa, decís, oh, este facho, ¿me entendí? Sí, sí. Entonces, no, me parece muy bien el foco que le están dando al movimiento que está liderando. Cuéntanos un poquito qué actividades están haciendo, aparte del activismo en redes sociales, ¿están haciendo actividades en terreno? O... Sí, bueno, primero partí con lo como más como notorio que tenemos, que son las redes sociales. Nosotros nos enfocamos mucho en el tema del Instagram, el tema de las noticias, sobre todo la convención, porque tomamos un rol específico con la convención para poder ahí profundizar en ese tema. Y bueno, aparte de las redes sociales, estamos tratando de incluir como cada vez más jóvenes que son influyentes en el ámbito político, el espectro político. Y bueno, dentro de la actividad en terreno que tenemos, estamos organizándola, porque no queremos hacer cosas que sean de alguna forma negativas a la imagen que queremos proyectar en la gente. Por ejemplo, si tú, por ejemplo, vayas a una marcha que va contra, no sé, una mayoría que tú querías representar, está mal. Entonces estamos viendo bien qué marchas podemos meternos, en qué proyectos podemos ayudar. La idea es meterse en poblaciones, porque eso es lo importante. Ir a poblaciones, estar con la gente, preguntarle qué es lo que ha visto en la convención. Yo una vez fui a Baquedano a entrevistar a gente, fui con la ALEAP, y cuando tú le preguntas a la gente, esos revolucionarios que hay ahí, compadre, ¿tú qué opinas de la convención? Te decían, no, yo apruebo por el pueblo. Y cuando le preguntáis por qué, así un poco de filosofía, de alguna forma. Los compadres se quedan en blanco e inventaban cosas que en verdad habían visto en redes. Entonces, si tú hay con esa gente, así el proceso filosófico de poder pensar, de poder decir, ya, más allá de lo que tú crees, cuestiónate. Ahí es cuando está el verdadero cambio, porque si tú, por ejemplo, agarráis tu celular, te grabáis haciendo video en TikTok, haciendo en Instagram, bacán, vaya a apuntar un nicho que es de tu propio sector político, subís seguidores, bacán, te felicito, pero ¿qué pasa con la gente que no te conoce? Ahí Claro. está nuestro público. A eso debe apuntar la derecha, todo sector político. No, totalmente, totalmente de acuerdo. De hecho, también nos ha tocado ir a hacer notas allá a Plaza de Armas, etcétera. Y eso es bien interesante porque la mayoría de las personas que van a votar a prueba, digamos los que van a votar que no tienen, digamos, duda de que van a votar a prueba, ese es el argumento. Yo voto a prueba porque sí, porque la constitución anterior fue hecha en dictadura y esta hecha en democracia, y por lo tanto es inherentemente mejor, como que no pase nada, no importa qué, y es una cuestión, digamos,
bastante interesante. Hay cargado también cuestionamiento de la viabilidad de la democracia, etcétera. Son discusiones, digamos, que se están llevando ya, pero quizás más elevadas. Pero es muy interesante, muy bueno ese trabajo que están haciendo, acercarse a las personas, eh, ayudarlas a pensar, porque una vez más, cuando uno se encasilla en estas categorías, ¿cierto? De izquierda, derecha, uno asume que el otro no hay forma de cambiarlo Sí. y que da lo mismo, digo, el otro es hueón y ya, y listo. Entonces, y no es así, po, porque hay mucha gente, y de hecho todas las campañas ahora que se están viendo, desapruebo, no apruebo, Varias ¿cierto? por Chile, una que no una, también es otra izquierda. Hay muchas. Claro, rechazo, esperanza, rechazo de esperanza, no sé, Ujú. eh, lo que busca es justamente captar a esta masa de personas que votaron creyendo legítimamente que este cambio era necesario, que esta era la vía para el cambio y para mejorar la calidad de vida de todas las personas, ¿cierto? Y se han dado cuenta de que no necesariamente uno tiene que estar encasillado, digamos, en un sector político para poder... Y eso es justamente lo que necesita la derecha. Se ha repetido mucho el discurso, pero poco lo entienden. Y es que, bueno, sí, como tú dijiste, la política es una definición ambigua, se puede definir por criterios. De alguna forma, si lo veía en relación al Estado, puede ser que una izquierda favorezca al Estado, una derecha no lo prefiera, pero hace años no era así. Es dinámica también, Ujú, es cíclica. Entonces, lo que se tiene que hacer con el rechazo, de alguna forma, es también extenderlo y hacerlo transversal a todos los movimientos políticos. ujú, No solamente la derecha tiene que salir. Es muy bueno lo que, por ejemplo, están haciendo algunos partidos de ceder la franja a las partes más ciudadanas, ujú, de impulsar talentos particulares de gente que está metida ahí. Encuentro la mejor forma de poder ganar un plebiscito como este. ujú. Porque si tú viene un político y dice, ah, bueno, el de rechazo de derecha, o bien el Partido Republicano, la UDI, RN, incluso Bópoli, diciendo bueno, hay que rechazar por cierto caso, no importa lo que digáis, por muy coherente que sea, la gente va a tener un sesgo, de alguna forma, de que porque lo dice esta persona está mal. Exactamente, sí, sí. Entonces, eso es lo que tenemos que apuntar, Estoy insisto. 100% de acuerdo. O sea, ahora también, ojo con eso, que una cosa sería interesante también discutir. Tú mencionaste que todo es política, ¿ya? Todo es político. Y hay una visión, digamos, hay un contexto, ¿cierto? Hay un contexto en el que nos movemos y en el posmodernismo todo es política, ¿cierto? En el posmodernismo no existe el amor, no existe la amistad, porque todo es una relación de dominación, digamos. Así es. Todo es, porque la política es el ejercicio del poder, ¿cierto? Entonces, claro, yo creo que también hay un elemento y que esto es una crítica, digamos, para todos los sectores, voy a usar la categoría, perdón, pero para que se entienda en simple, de derecha, que es la visión cortoplacista, la idea de querer soluciones a corto plazo y rápidas, que es a través de la política. Entonces, todas sus campañas y todo lo articulan desde la política. Y Sí. eso es un error, porque eh, en la política está el ejercicio del poder formal, ¿cierto? Pero, está el ejercicio, pero también está el poder real. Y el poder real reside en la cultura. Así es. Y si uno quiere hacer un verdadero cambio o realmente navegar en contracorriente a las visiones postmodernistas, uno tiene que también intentar o buscar despolitizar ciertas dimensiones, ciertos sociales que hoy están extremadamente politizadas, como es el arte, ¿no? Así es. Entonces, bueno, eso quería aprovechar también de comentarlo, para no irme tanto en la ola. Eh, Oye, ¿y qué te pareció, por ejemplo, bueno, primero, cuáles han sido tus costos? Porque tú mencionaste esto de que te daba miedo o este temor, digamos, al castigo social. Tú tienes 17 años, estás terminando cuarto medio, ¿cierto? Estás Sí, sí. preparando la La PCA, PAES, la conocí la PAES, PAE, es la cosa PSU, más PSU. monstruosa que hay, la peor de todas. Horrible, horrible, pero justo me tocó a mí, así que Oye, ¿qué banqueamos. querías estudiar a todo esto? Yo quiero estudiar Derecho. Derecho, ya, Derecho, perfecto. sí. ¿Alguna universidad en particular? Ojalá la católica como hay un frente, pero sí, otras, por ejemplo, la de Luande o la Ya. de Chile, no. Esa, chao, Claro. descartada al tiro. Lo único que le digo a la gente es la de Chile, no. No. Ninguna posibilidad. Oye, igual han salido buenas No, personas. se le buenas personas, pero ahí sí que te funan. O sea, si No, acá estáis funado, cagáis. si teníais miedo de perder amigos, puta, ahí no voy a tener ninguno, te quedáis con los amigos del colegio pues, para toda la vida. Sí, sí. ¿Y qué te ha pasado? Dime, ¿tienes Eh, alguna anécdota con tú de algo emblemático que te haya pasado desde que decidiste participar en política? Porque todo, bueno, acá tenemos a Tomás, ¿no? Que está siempre atrás, que ha perdido todas las pegas. A mí me echaron de la casa, weón. No, mentira. No, pero todos hemos tenido que asumir un costo, ¿cierto? De participar sí, en sí, política sí, en sí. este mundo en que todo es tan politizado y tan radicalizado. ¿Hay algo que te haya pasado en particular que tú recuerdes, una pelea con una polola, con un amigo, con un familiar, digamos, Mira, en este mundo? yo creo que hay dos tipos de alguna forma, como actitudes molestas hacia uno cuando uno está expresando su opinión política. Está en lo micro y lo macro. Lo micro puede ser tanto como que no te quieran hablar, como que no te quieran, por ejemplo, algo tan básico como que no te quieran incluir en grupos de alguna forma, Mm. te saquen de carretes, cosas así.
Yo no sufrí tanto eso así, no era como Porque hacía tan, yo los tan carretes. explícito. Ah, no. Ajá, digo, la culpa. Pero igual pasa eso. O sea, pasa que lo micro a veces, incluso más que lo macro, que podría ser lo macro, como discriminación directa, como gritarte a la calle, como hacerte alguna cosa. Yo, por suerte, no he tenido eso. Ya. Porque mi entorno siempre lo he cuidado y tengo amigos que son amigos buenos, de alguna forma. No importa lo que yo diga o haga, ellos siempre me van a apoyar. ¿Y piensan distinto a ti alguno? O... Sí, tengo amigos que también Ya. son, yo tengo amigos de todo sector político, o sea, los más amigos obviamente son como un sector político semejante al mío, pero también tengo amigos, por ejemplo, que son del Frente Amplio, por ejemplo, son afines de Jado incluso, Ujú. conozco, y tengo mucha gente que conozco por ahí, pero bueno, no he sufrido así como una cosa tan dura, como algo tan magro, como algo tan explícito, pero sí pasa a veces que cuando habláis con alguien y sentís como, chuta, esta calle es feminista, ¿sabes que es como feminista o es de LGBTIQ+, de alguna forma tú dices como, chuta, me va a tener de mala, de alguna forma, y frega tu confianza en cierto sentido, porque es como, no puedo hablar directamente con ella porque siento que va a pensar que sentís que ella te odia, o que él te odia, Claro. ¿cachai? De alguna forma igual te friega. Ahora, sé de casos que son mucho peores que los míos, de incluso personas que hablaron mucho menos que yo y que sufrieron mucho más. Mm. Entonces, no, yo soy un aférrimo adherente a que la funa es la peor hueá que voy a hacer en la vida. Encuentro una, solo que lo diga tan coloquialmente, una mariconada, de Sí, sí, alguna forma. estamos de acuerdo. Y eso, he conocido mucha gente que así, básicamente, eso es lo que me duele. Más allá de lo que a mí me pasó, lo que me duele es lo que le pasa a las otras personas que, incluso siendo menos, reciben más. Claro. Oye, no, tremendas palabras de Borja Yáñez, ¿ah? Oye, ¿y bueno, para qué te vamos a hablar un poquito también del tema, porque yo sé que es interesante ahora tocarlo y es la contingencia, ¿qué te ha parecido lo que es el proceso constituyente? Yo creo que si queremos hablar del proceso hay que verlo con altura de mira de alguna forma, ver tanto las cosas buenas como malas, los reconocimientos como las críticas. Y bueno, hay cosas buenas, por ejemplo, este tema de la representación, de alguna forma, que igual es un tema simbólico. También hay un tema positivo como que se avanzó ciertas normativas legales que la actual constitución no tiene. El ejemplo de vivienda puede ser también. Eh, ¿Como pero vivienda, el artículo de vivienda? sí, un poco más la vivienda, porque si tú veis, por ejemplo, es un tema denso, pero si tú veis, por ejemplo, Santiago se ha basado mucho en la expansión de cantidad por sobre la calidad. Es algo que muchos críticos, arquitectos más que todo, lo critican harto. Entonces, de alguna forma que esté garantizado la Constitución, en mi opinión particular, encuentro que es positivo, porque no es como un derecho que es como corrosivo de alguna forma, no es como el derecho al ocio, no es como el derecho al deporte, que sí está en la Constitución, en la nueva Constitución. Pero bueno, dejándolo un poco más allá de lo bueno, igual las críticas son harto más evidentes. Yo creo que se dividen en tres partes: en lo normativo, que serían todos los artículos que están puestos ahí, bueno, en la formalidad también, porque no fue un proceso del todo normal, o sea, hubo una cantidad de desregularidades Mm. y también informalidades. Y por último, un tema simbólico. Voy a, como a precisar un poco más. Por ejemplo, el tema normativo, hay artículos que son muy corrosivos de alguna forma. La plurinacionalidad es el más típico. La justicia plurinacional también, los 13 tribunales en cada región, por ejemplo, o comunidad. Está también el derecho al aborto, que es del todo amplio. Si la ley no lo regula, queda como un aborto libre. Y, bueno, otros tipos de normas como lo son también este derecho a tierras de los indígenas, la poca definición que hay en propiedad. De hecho, propiedad era horrible. Por suerte lo tuvieron definir después de la convención, porque si no hubiera sido así, quedaríamos con una expropiación sin indemnización justa. Entonces, hay muchos marcos legales que están muy abiertos en ese sentido y también son ¿Paridad? corrosivos. ¿Te parece? Paridad, ¿Paridad te la parece? paridad la encuentro horrible, es la peor cosa que voy a hacer porque afecta la representatividad general por la representatividad particular. Lo mismo de los caños reservados. 17 Bueno, caños reservados lo encuentro una estupidez. Lo he criticado de secaleta. se viola la igualdad ante la ley, finalmente, que es la base, digamos, Claro, y lo de peor de la democracia. paridad, y los caños reservados es que si se aprueba la nueva constitución, quedaría definido en todas las elecciones, Ujú, desde municipales a presidenciales. Entonces sería horrible la cosa. ujú. Sería horrible. Un mundo donde dejáis a gente fuera únicamente por pertenecer a cierta cosa. Una vez más, como es una de esas contradicciones, una más de este mundo moderno en la que se enfrasca un discurso en el que las mujeres dicen que las están discriminando por su genital, digamos, principalmente por ser mujeres. Sin embargo, la solución es establecerlo en la Constitución. Es muy paradigmático. Exacto, es legalizar la weá, así como ya Es ponerlo horrible. en las instituciones políticas. Sí, ¡Pa! Ahora sí te pueden medir por tu genital. Ahora sí sí, está en ley. Claro. es horrible la cosa lo que está pasando. Bueno, pero pasando ya haciendo rápido esto para ahí profundizar los otros puntos. En lo formal está todos estos cagazos que se han mandado los convencionales. Y tenemos una lista amplia. Está, bueno, el más reciente, el compadre La Ducha. Una joyita de la convención, como le diría. O sea, Valerina me encima. Sí, sí, sí. Aparte de eso, de por sí ya todos conocen el caso Rojas Bade. El caso, por ejemplo, de que el primer día de la convención
hubo una convencional que le estaba gritando a la encargada del CERVEL de manejar el proceso de inauguración. Le gritaba, no sigas porque estaba cantando el himno nacional. De alguna forma es una señal muy negativa para toda la historia republicana de 200 años que tiene Chile. Entonces, ese sentido también lo encuentro muy negativo, la formalidad que se tiene. Las peleas que habían, que se agarraban a garabato a veces entre los coordinadores y los convencionales, y eso de todo sector político, tengo que El decirlo. buen curado. Claro, no era un convencional, era un asesor, Ah, ya. pero sí, pues llegó curado, pues, hablando cualquier estupidez. Pico. Pero caché que yo me reí, yo no lo critiqué, eso, lo dije en un video de TikTok, dije, yo no lo critico porque me río mucho. Y porque doy gracias por reírme tanto por eso. A mí lo que me llamó la atención de eso es que curado y todo hizo una intervención de la misma calidad que el resto de los convencionales, entonces dijo exactamente lo mismo, curado como digo, le dijo igual, ¿cachai? Lo único que, claro, un poquito más raspado en la pronunciación, pero dijo lo mismo. Sí, bueno, y hay una gran variedad y repertorio de informalidades que hay que afecta la credibilidad de la gente, porque uno piensa, están cambiando una constitución que no es una cosa menor, la carta máxima de nuestro país, de cualquier país, y exige un mínimo de seriedad al hacer las normas. O sea, no puedes estar weando, haciendo garabato, ni tampoco agarrándote a lo que hicieron con el Partido Socialista, de cuando votaron en contra de las normas medioambientales lo agarraron de traidores. La presión política, esa cosa es inaceptable. Eso no es una democracia. Tan democráticos que son y no pueden ni siquiera respetar las normas que conlleva la democracia. Y desde el inicio, ¿no? Cuando empieza esta convención que estuvieron las protestas alrededor del ex Congreso, en donde la misma Loncón comentaba ahí en un live con Tere Marinovich de que había traído a su hijo, le están pegando a mi hijo y la Tere le dice, ¿cómo trajiste a tu hijo a la verdad? Yo no sabía que había que traer a la familia, Sí. Estaba atrás tirando piedras, todo. También, pero bueno, también lo que es el comité de ética, una cosa aberrante. Un comité que tiene un seco político a más no poder. Onda, de 6 convencionales que sancionó el comité de ética, 5 eran de derecha. La derecha no tuvo opinión en el proceso. Plural y todo, la inclusión y todo, pero cuando son de derecha, cuando son contrarios a uno, Claro, no lo dejan ni hablar. parecía el sistema judicial. La Tere Marinovich se agarraba a pelea todo el rato con los coordinadores porque no la dejan hablar. Entonces, de alguna forma, yo lo encuentro un movimiento lastimosamente hipócrita. Y por último, pasando a lo simbólico, para mí es el hecho más importante, lo que se debería criticar este proceso, es que una constitución, ya sí, tiene el deber de poder definir la estructura del Estado, definir las aptitudes que estos tienen, definir la extensión que tiene, y también los derechos fundamentales, pero tiene un rol incluso más importante, que es unir al país que tiene. Si, por ejemplo, Chile tiene una constitución que no lo representa, que no se encuentra legítima, no es una constitución del todo válida, de alguna forma. Y esta constitución, de alguna forma, divide más de lo que la actual constitución de la del 80 lo hace. Entonces, si una constitución te está dividiendo como país, genera una polarización que no se puede remediar de alguna forma, y por ejemplo, te clasifica por quién eres, de qué raza eres, de dónde eres, cuánta plata tienes, encuentro una constitución que es muy aberrante también. ¿Sabes qué me pasa a mí con eso? Yeah. Creo que la constitución, que no estoy nada de acuerdo digamos, con lo que está ahí planteado, de hecho, nada, creo que nada de la constitución, hasta lo que he leído hasta ahora, así un poquito más de la mitad. Sí, divide, pero también es como una expresión, ahora esto está más radicalizado, pero sí, esta división es cierto que existe hoy en Chile. Chile hay una cultura, y yo siempre he dicho esto, no sé si alguien, bueno, si discrepan, lo entiendo, pero para mí Chile es una cultura extremadamente clasista. Por ejemplo, sí, puede ser. ¿me entendí? Y a lo que voy es que finalmente esto ya en su espectro más radicalizado se está expresando en esta constitución, y no creo que sea la constitución que en su función unir un país. ¿Por qué? Por ejemplo, en la práctica, digamos. Porque si yo hago una constitución que abarque, no sé, suena absurdo, pero digamos un territorio más allá del chileno, eso no va a implicar que la constitución haga que el argentino, digamos una Chile y Argentina, no va a implicar que los argentinos se sientan chilenos, ¿me entendí? Y eso es lo que yo voy de fondo, digamos, que finalmente tratando de salir de esta lógica de que es a través del sistema, entiendiéndose el sistema como el sistema político, el que defina la naturaleza del comportamiento humano, sino que es todo lo contrario, es una representación de la naturaleza y de las costumbres, ¿no es cierto? Pero sí hay una cuestión, creo que en la que fracasa esta nueva constitución y que es, me parece, el eje central de una constitución, que es la limitación al poder. No tiene ninguna limitación, ninguna. Abrió todo desde la cuestión. Ya basta que pongáis el tema medio ambiente para que la hueá ya sea absolutamente. Pero hablando de ese tema, yo encuentro que es muy interesante. Hay una lluvia de derechos, pero ¿cómo los pagáis? Porque acá lo que la gente sabe es que
de alguna forma el derecho es lucrativo, si Claro. también requiere plata. O sea, garantizar un derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, a la pensión, requiere plata. Y lo que pasa es que se crearon una gran cantidad de agencias nacionales, Agencia Nacional de Bioética, por ejemplo, una de esas, Agencia Nacional de Salud, no sé si había de educación, pero había un organismo que lo regulaba. Hay organismos para regular cada ámbito de tu vida. ¿Y cómo crees que esa cosa se paga? Con nuestros impuestos. Entonces, si tú te hacías el ejercicio de poder decir cuánto van a costar esas cosas en plena recesión económica, cuando Chile tiene una deuda externa enorme, tiene una inflación que está cada vez más creciente y una economía que está nada A la baja, positiva, a la baja, a la a la baja. baja, no es una buena manera de poder ahora venir con una constitución y más derechos. O sea, hay que tener un mínimo de conciencia. Está el sistema de indemnización del sistema privado, por ejemplo. Solamente el caso de las cárceles, recuerdo que costaban más de 20 millones, 20.000 millones la indemnización por comprar esas cárceles privadas. Entonces, ¿qué puede gastar más, además de esa plata? Encuentro una cosa que es irresponsable. Bueno, incluso el programa de Boric, Juan Ramón Rayo, en su canal de YouTube, te hace cierto, un análisis Grande el profesor Rayo. grande. El profesor Rayo hace un análisis, digamos, de lo que costaba el programa de Boric, sin contar esta constitución, ¿cierto? Y el programa de Boric era bastante más, ya era bastante expansivo, ¿cierto? Sí, Pero total. aún así era bastante más minimalista que esta constitución, ¿cierto? Y ya el programa creo que tenía un déficit como de 4 puntos, 6 puntos del PIB. Sí. Entonces imagínate ahora aplicando todas las cuestiones de la constitución. No, si es una locura. Y una vez No, más, sí, es increíble. Si a estos compadres les gusta gastar, pero no tienen responsabilidad de abrir la billetera, ellos ¿cachai? No pusieron ven la eso. constitución, responsabilidad fiscal, ¿ah? Sí, 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 es lo más chistoso, eso es lo más chistoso, es increíble, pero igual, pese a eso, es muy difícil que estos compadres tomen conciencia económica. Boric decía, hay que hacer que la responsabilidad fiscal no sea únicamente de derechas. Puta, por lo que hemos visto, no es tan así la cosa. O sea, se infundió un proyecto del retiro de la AFP nuevamente, un anexo, de alguna forma tampoco es responsabilidad fiscal. ¿Dónde está toda responsabilidad fiscal? ¿Qué hipocresía de alguna forma? Pero bueno, Metieron como todos los proyectos que tenían parados en el Congreso en esta constitución, como por ejemplo el proyecto de garantías de la niñez. eso es. Introdujeron el concepto de autonomía progresiva, sexo genérica, Pero ¿y el gran caso del aborto? Sí, el el aborto aborto. el año pasado se había rechazado en la Cámara de Diputados un proyecto que desancionaba el aborto, lo despenalizaba. ¿Qué hizo la convención? Ah, ya, como no se aprobó acá, vamos con la constitución. Y es que la gente no entiende cuál es la diferencia entre una constitución y un código legal. La normativa legal, la normativa orgánica. O sea, hay diferencia entre una ley y una constitución. Una constitución tiene un propósito. Es algo más general. Se especifica en la ley, pero no puedes poner cualquier ambición. Es como lo que se decía harto en Twitter, que recuerdo que fue una buena campaña, como campaña mediática, que decir como no es hacer una cartita de regalo al viejo pascuero acá. Yo creo que ya hasta mis cartitas para el viejito Pascuero eran más sensatas que esta constitución. Yo no Yo lo pedía veía tanto, también, weón. sí, yo lo veía. Yo Yo lo unos veía. Legos, una pelota de fútbol y era feliz, weón. Sí, yo estaba feliz con lo que había, sí. Bueno, ese es el caso de la convención y lo encuentro también No, tremendo. horrible. Mira, te voy a mostrar una noticia hablando justamente del tema de las niñas que para mí es fundamental, lo voy a compartir. Eh, Pero un segundito, Vale. porque me parece que es una de las cuestiones fundamentales porque están captando, digamos, las nuevas que lo han hecho ya, ¿cierto? Pero ahora ya como ya formalizándolo, en realidad estaba formalizado, pero aún radicalizándolo aún más, el tema de, digamos, de tomar las nuevas generaciones y adoctrinarlas. Y, por ejemplo, acá tenemos un aviso que manda, no sé si lo viste, que se hizo viral, de la Secretaría de la Sí. Niñez, ¿cierto? Dice, no da lo mismo, recuerda utilizar los conceptos correctos, no digas menores, di niñas, niños, niñes y o adolescentes. No digas nuestros niños, di las niñas, los niños, les niñas, porque son sujetos de derecho y no propiedad de las y los adultos. Y después dice, no digas los niños son el futuro. Niñas, niños y adolescentes son el presente y deben visibilizarse ahora. No dijeron niñas. Ahí no entiendo. Hasta en esa weá se contradice. ¿Sí? No hay una consistencia en esto. Pero el punto es que esta subsecretaría gasta alrededor de 6.000 millones de pesos. Sí, es un tema polémico. De hecho, está como metido con lo que pasó, por ejemplo, con Vox y también un poco bueno, pasó también con eso de la carrera. Y el tema de si se dice presidente o presidenta. El uso que se le da a la gramática, el mismo lenguaje que usáis en decir hola, se aplica también en decir presidente, niño, niña, adolescente. De por sí adolescente ya usa la E, el niño ha usado. Es lo que hay, ¿cachai? No. De alguna forma es polémico, sí sé. Pero la verdadera inclusión está en incluirlos, no en el lenguaje, encuentro yo. No, totalmente de acuerdo. Si finalmente esto es una obra de ingeniería, de clara ingeniería social. Está hablando mi dentista, me decía, entonces yo tengo que ser dentista. Seamos justos, pues, güey. No me tengo que ser dentista. Me Pero están puta que discriminando sonaría por mal, decirme weón. dentista, pues, güey. Sí, no, horrible. No, es una locura. Lo triste es que una vez más se ataca a los jóvenes, por los niños. Y finalmente los niños
no me quiero poner feliz de casa, pero, pero los niños son un disco virgen, son una... ¿Cómo lo usaban en la campaña de la prueba? ¿Viste esos videos? Sí, Horrible, es es horrible. horrible, los colegios destruyeron los liceos, acá lo mencionamos siempre, pero el tema de los liceos emblemáticos de Chile, los destruyeron, ahora es una Las cantidad de niños. tarrias. La otra vez estaban haciendo perdón, estos pendejos, culiao, estaban ahí haciendo el si no paga, no pasa. Horrible. Sí, lo del Instituto Nacional. O sea, un liceo que sacó la gran mayoría de presidentes de Chile. Es una Es weá, muy pero irónico, es muy los irónico. defensores del pueblo, por eso es lo que en la Sí. introducción hablamos, ¿cierto? De acá el pueblo, son los privilegiados. Porque usted, señor, si hace eso, ¿qué le va a pasar? Si aparece Carlos Siri con un rifle, weón, a aire comprimido, ¿qué le pasa? Si no hubiese sido por los videos, cae preso. Bueno, lastimosamente ahora la ley se aplica en base a quién eres. O sea que si tú y yo hacemos un delito, chao, te para la cárcel. Si lo hace una persona que estuvo en estallido social, te Pues estás salváis. cagado, weón. O soy un hetero. Claro, yo me salvo por la edad, yo me salvo por la edad, usted no, compadre. ¿verdad? Yo igual estoy cagado si somos del mismo bando. Nosotros somos carne de cañón de estos weones. No, es horrible, pero bueno, ya. También en el caso mapuche, o sea, te mandáis un delito, eres terrorista y te salváis por ser mapuche. ¿Qué pasa si yo quemo una casa? Me mandan a la mierda. Pero por ser mapuche me salvo. Me encuentro muy... Bueno, depende también qué mapuche, ¿cierto? Claro, sí, porque si es weón. un mapuche. Puede que tengáis nano- apellido Parra, güey, y te conseguís mapuche y te salváis igual. Claro, de ¿no? alguna Acá forma. hasta los apellidos Müller son apellidos, Sí, son mapuches. es la cosa más estúpida que hay, increíble, es increíble. No, bueno, terrible. Bueno, yo acá otra noticia, porque estamos hablando del tema de la Constitución. Vamos a compartir esta pestaña. Ahí se está compartiendo. ¿Me confirman? Bueno, ahí está. Fernandito. Exactamente, Fernandito Atria, desde, bueno, este medio de prensa que es tendencia, ¿cierto?, más colectivista, dice Fernando Atria, dice que algunas leyes sean más difíciles de modificar que la Constitución, me parece una incoherencia, pero este no era el mismo sujeto que criticaba los 2/3, que criticaba todo lo que era la Constitución anterior, que decía que era Autor del nuevo modelo. una Así es. trampa. ¿Cierto? Una trampa jurídica que había inventado Jaime Guzmán y sus secuaces para que la Constitución no se pudiera cambiar, sin embargo la han reformado. Es que es curioso porque cuando están afuera del gobierno o están afuera de puestos de poder, critican como nunca. Pero cuando ya están dentro y se dan cuenta, chuta, nos toca a nosotros, cagué, pues, buen fue. Saben cómo llegar al poder, no saben cómo preservarlo, Así es. a menos de que lo hagan Así es. por el totalitarismo. Digamos. Así es. Pero mira, tomando un poco el tema de la convención, de la constitución, proceso, yo creo que igual es importante hacer un poco de mérito a la constitución del 80. La gente un poco se ve lo que pasa ahora, pero no ve cuánto avanzó Chile en todo ese tiempo. Piensen que entre 1940 y 1990, entre todo 1950 y 1990, Chile se encontraba menor al promedio de crecimiento anual de los países. Se encontraba sexto en crecimiento anual en Latinoamérica. Ahora nos llamábamos hace poco los jaguares de Latinoamérica, pero estamos sexto durante esos 40 años. Después entró en vigor esta constitución del 80, estuvo el periodo de Pinochet y después ya la concertación se profundizó un poco más en esto. De 1990 a 2018 el PIB se incrementó un 900%, 9 veces. De 1990 a 2018 la pobreza por ingresos se redujo un 68%. El índice de desarrollo humano creció un 0,7, un 0,8. El índice Gini, tan polémico que es en nuestro país, creció un 21% aproximadamente, más de un 20%, y más si lo vimos por segmento. Entonces, ¿qué pasa ahora? La gente desconoce eso, dice, ya ganamos tanto, pero ¿a costo de qué? Y se fijan en las cosas mínimas. Aplicamos un modelo por 30 años, cuando los países desarrollados lo aplicaron por casi mucho más, casi el doble. Vimos como que están saliendo los primeros frutos y después dijimos, no, para el lado, en vez de ver cuánto proliferaba ese modelo. Entonces, ahora estamos en la discusión entre un modelo, bueno, ya no está la discusión, está definido que la nueva constitución va a definir un Estado social de mercado, o sea, chao subsidiariedad, chao todas las medidas económicas. Pero una ojo reducción... que Chile igual es un Estado social de mercado. Sí, sí. Solo que ahora sí. ya es, yo te diría que ahora ni siquiera social de mercado. Sí, pero es una de las normas que también infringe un poco más la inversión y también el rol económico del Estado en Chile. Entonces, entonces también es negativo. Yo el llamado que le hago a la gente es un poco a ver lo que nos entregó esta Constitución y ver qué podría seguir entregándonos, porque por algo nos lo dio. Y que lo que en verdad se alega son cosas que pueden estar en la normativa legal. ¿Qué es lo que más se pedía en el estallido social? Un 20 y tanto %. La primera cosa eran pensiones. Eso se arregla con una nueva Constitución. Se arregla infundiendo un nuevo modelo marcado en la Constitución. Se puede hacer una reforma primero. No se tiene que cambiar toda la Constitución por una demanda particular. La educación también se puede resolver por una mejor salud. Perdón, y las veces que la han reformado la hicieron mierda. Las veces, claro. Entonces... O sea, ha estado a la baja la educación. Ahora la misma clase política en la Constitución la va a arreglar, ¿no? Que le hicieron mierda en la ley y ahora la van a arreglar en la Constitución. Pero es una locura. Si cualquier persona sensata que tenga, se haya tomado un segundo para pensar,
no tiene sentido que te digan que la Constitución, que nunca ocupó en todas las encuestas de los últimos 11 años un tema prioritario en la ciudadanía, Sí. vaya a ser es la gestante de todos los problemas, digamos, que hay en el país y va a ser como se solucionan todos los problemas. Y algunos dicen, no, está exagerando, si no, no se van a solucionar todos los problemas, pero se parte. Digo, no, es que justamente no es la Constitución la generadora de estos problemas, sino todo lo contrario, como bien mencionaste y bien fundamentaste, Borja, sino que es la clase política. Son ellos. Te tiraron la pelota al córner, hermano. Sí. Te dijeron, no, todos dijeron, hasta la cagada, nunca legislaron bien en estos 40 años. Y dijeron, no, lo que no somos nosotros es la Constitución. ¿Cuándo la han reformado cuántas veces? Yo creo que echó la analogía política de la pelota, porque a mí me gusta mucho explicar un poco el rol de la convención, de la Constitución, con una analogía de fútbol. Son como 3 cosas. ¿De qué equipo eres? De la Católica. Se acabó el programa. Bueno, muchas gracias, Borja. Ya, pero dejando nuestras posturas políticas de lado, yo creo que una convención debe tener primero un buen equipo, y bien dividido, un equipo equilibrado, una poner 10 defensa y un pelagato arriba. Sí. O sea, que tiene que haber digamos, equilibrio entre las normas los derechos sociales que uno aprueba y también las instituciones que lo garantizan. Tiene que haber un equilibrio de alguna forma. Y también entre el Estado, la división de los poderes del Estado, cosa que la actual Constitución no tiene muy garantizado, que digamos. Y también debe tener un buen entrenador de alguna forma. Quería un entrenador como Pep Guardiola, como Jürgen Klopp, como el loco Bielsa, pero no vaya a querer un compadre que en verdad no hace nada. Entonces, ¿a qué me refiero con entrenador? Me refiero al Estado. El Estado debe ser un entrenador que te deja ser quien eres y desarrollarte como eres, y sabe cómo manejar el equipo, pero te deja ser quien eres, de alguna forma. Entonces, te deja manejarte en el campo, te deja hacer tus skills, de alguna forma. Y por último, también debe ser un equipo que sea bueno. Eso es lo más importante. No queréis que sea un equipo como Huachipato se enfrente contra el Real Madrid, de alguna forma. Entonces, necesitáis una constitución que tenga buenas normas, un equipo que tenga buenos jugadores. Huachipato, no, F por Huachipato. Claro. No, estoy totalmente de acuerdo. Perdón, estaba leyendo ahí algunos comentarios. Un saludo a todos los chicos que están comentando. Recuerden poner me gusta, compartir, suscribirse, etcétera. Ya pronto, en unos minutos más, vamos a estar pasando a la ronda de preguntas y vamos a hacer un contacto también. Estoy revisando cómo vamos con eso. Yo también quería explicar un poquito una postura, porque claro, creo que hay un pecado que tenemos acá digamos, en los sectores más racionales, si lo queremos poner de alguna forma. Me gustó decirlo así, los sectores racionales. Sectores más racionales, ¿no? Y es que hay un error argumentativo que tenemos, que es el creer que porque nuestros argumentos son mejores, son más convincentes. Y eso es un problema, porque lamentablemente no es así como funciona la psique humana. Si es por una cuestión de argumento, de discusión, nosotros ganamos la batalla hace... ¿Me entendí? Todos los que defienden la libertad ganaron la batalla, no han logrado refutar siquiera a Mises en 1920, ¿cachai? Con el socialismo, el cálculo económico, etcétera. No lo han logrado. Si es desde el punto de vista intelectual, somos infinitamente superiores, ¿ya? En ese sentido. Pero entonces, ¿por qué no convencemos? Y ese es el problema. ¿Y por qué seguimos insistiendo en creer que si le explicamos a la persona, mire, tú vives mejor que tus papás y tus papás mejor que tus abuelos, esto no es una cuestión casual, ¿cachai? Esto no convence. ¿Y por qué no convence? Hay diversas razones. Muchas razones. Explain. Yo lo voy a explicar desde el libertarianismo porque en caso de que lo estén viendo. El primer axioma de la acción humana de Luis von Mises es que la acción humana es el intento deliberado por pasar de un estado menos satisfactorio a uno más satisfactorio. Entonces, ¿qué te dice esto? Que el ser humano está en un estado de constante insatisfacción, ¿ya? Y esto tiene muchos matices, tiene ¿cómo se llama esto? Muchos efectos. Entre ellos, que los sistemas son agotables. Los sistemas se agotan. Y eso es lo que a nosotros, por ejemplo, nos impide pensar a futuro. Porque creemos que porque una cosa está funcionando, es suficiente. Y no es así. Porque estas generaciones, por más que tú les expliques que en Venezuela no siempre fue así Venezuela, y que no siempre fue así Chile, ellos no lo entienden. Si no, no hay capacidad de entender eso. ¿Cachai? Y es porque nunca lo han vivido. Porque no les han vendido una alternativa mucho más atractiva que les haga tomar un curso de acción hacia esta idea que ellos esperan les genere más satisfacción. Y pongo el ejemplo, el efecto del marketing, ¿no? Es como que te ponen una botella de agua y una Coca-Cola, capaz que la persona, y muy probablemente va a preferir la Coca-Cola, ¿cierto? Pese a que la botella de agua es 100 veces mejor para él, objetivamente, ¿cierto? Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué tomamos estas decisiones? Y es una cuestión de psique humana. Tenemos que aprender, y esta es la difícil tarea, de presentar nuestros argumentos de una manera que suenen verdaderamente atractiva y estar constantemente
pensando cómo reformularlos, que es algo que hace la izquierda de manera maravillosa, ¿cierto? Así es. Perdón que haya usado la categoría, pero para que se entiendan fácil, ¿ya? Lo hacen de forma maravillosa, porque por más que sean, porque su concepto es completamente ajeno a la realidad, es absolutamente ajeno a la realidad, no les va a dar los resultados que ellos prometen. Sin embargo, te dicen, te dan un objetivo o una guía tan atractiva que las personas la votan igual. Entonces, ¿por qué nosotros, que tenemos la razón, no nos pasa lo mismo? Porque la realidad no es tan atractiva como nosotros creemos que es. No es atractivo que uno vaya y le diga a una señora que es culpa de ella, o sea, que hay un elemento de suerte, un elemento de meritocracia y que es culpa de que si ella trabaja y se saca la cresta va a salir adelante y que este proceso es lento y va a significar sacrificio quizás de su generación y de la próxima para que finalmente la tercera generación pueda tener un estándar de vida mucho mejor y etc. Eso no es atractivo. No es atractivo, hermano. Yo te digo, no, hermano. ¿Y los otros qué les dicen? No es tu culpa el problema es de los ricos, el Estado lo va a arreglar. Nosotros lo arreglamos, no te preocupes. No es tu culpa, es del otro. Y nosotros con una constitución vamos a solucionar estos problemas. A mí me convencieron, po. Al tiro, si no pensara, digamos, si estuviese, no, que no tengo por qué saber las cuestiones económicas, ni, ¿cierto? Me convence. Entonces, eso creo que es el trabajo en el que estamos fracasando. Te dejo el micrófono porque estoy hablando demasiado. Dale, No, no. no, me pareció súper interesante, una buena metodología, porque si uno piensa ya cuál es el error de la derecha en todo este tiempo, ya te viene al tiro como ya se puso muy elitista, dejó las poblaciones, por ejemplo la UDI, que ahora está retomando, es cierto eso, pero es cierto esa forma de que en sí nuestro discurso es un poco errado, o no es lo mejor que podríamos dar del discurso, porque en sí ya tenemos la parte mental, pero la forma en que lo expresamos, la parte oral, no está tan desarrollada de alguna forma. Entonces, sí, es bien interesante ese punto de vista, me gustó harto. Y tú lo mencionaste, la UDI cuando va, y yo conversaba con algunos amigos UDI, cuando van a las poblaciones, ¿qué hacen? No, que quiero gas, que la señora tiene gas, que no sé qué cosa. No importa, nosotros le vamos a conseguir un subsidio. Están repitiendo las mismas prácticas, ¿me entendí? Están cayendo en las mismas prácticas de la izquierda. No, preséntales un proyecto, algo mucho más interesante, ¿me entendí? ¿Qué se puede hacer? Sistema de salud, tenéis los health saving accounts, el sistema de voucher, que nadie lo ha explotado, no tengo por qué, no tengo idea por qué, ¿me entendí? Que no te niega el acceso a educación, te garantiza una educación libre y de mejor calidad, porque se genera competencia. Sí. Descentralizar el sistema educativo, esencial. Sistema de salud, los sistemas de salud en el mundo están pero sobre regulados. Si que te cueste un algodón 20 lucas en el hospital y 2 lucas en la farmacia no tiene sentido. ¿Eh? Y eso es una cuestión porque están sobre regulados. El sistema bancario, lo mismo. Nadie está proponiendo estas cosas, creen que porque están ahí ya funcionan y hemos mejorado un montón, es suficiente para que la gente te crea. Interesante Sí, no, sí, me gustó mucho el punto de vista. Es bien cierto. Falta harto que avanzar en ese sentido de punto de vista. Y bueno, tú tienes las dos opciones, el sistema estatal o el sistema un poco más liberal, voucher, por ejemplo. Y cierto, no se ha desarrollado mucho en Chile, porque lo mismo que yo decía antes, no se desarrolló suficientemente el modelo, digamos 30 años. Y 30 años que por sí tuvieron fluctuaciones muy evidentes. Entonces, ¿qué queremos hacer? No sé de quién lo escuché, pero es evidentemente la elección más importante en 50 años. Posiblemente casi toda la historia. Si uno ve la elaboración de las constituciones en Chile, bueno, en el periodo llama anarquía o ensayos constitucionales, pasamos por 5 constituciones en 3 años. O sea, era un cambio que se está generando. Todo ese conocimiento que se generó en el pasado está actualmente en la actual constitución. La actual constitución es un conocimiento de puros errores y avances que se tuvieron en el pasado. Entonces, de alguna forma hay que reconocer eso también, cosa que no tiene la actual constitución, actual del borrador. Y si uno ve las últimas constituciones, por ejemplo, la del 1933, la conservadora, que pasó tanto por periodos conservadores como liberales, o sea que no era dependiente de un sector político, sino que de lo que es propiamente una constitución, duró por más de 90 años. La constitución de 1925, casi lo mismo. Muchas duraban por décadas. Entonces, la del 80 ya sí es cierto, duró unos 50 años más o menos, es algo menor, pero una constitución dura mucho. Y acá lo que ustedes van a elegir el 4 de septiembre es su futuro. Y no solamente su futuro, el futuro de su hijo, de sus nietos, quizás, quién sabe cuántos años estaría esta constitución. Entonces, tomar el peso a votar. Va a ser un voto obligatorio, pero también tiene que ser un voto con conciencia. Ahí el rol de informarse, de poder escuchar a gente que es experta en el tema, seguir a constituyentes, por ejemplo, seguir a páginas confiables. Es muy importante eso. La fake news es horrible. De ambos lados, ¿eh? Yo siempre lo De critico ambos cuando lados, veo... pero si compadre, acá los compadres se dicen lo que a ellos les conviene. Acá, ¿quién te habla? Un constituyente que te habla para poder convencerte lo hace porque encuentra él que es para ganar una campaña, no porque en verdad le interesa lo que te pasa a ti. Muchos son así. Y tenéis que tener esa altura de mira, contrastando puntos de vista. Eso es lo más importante que uno puede tener. El diálogo también es imprescindible. Entonces, yo ahí enfatizo mucho en el tema de las fake news, por ejemplo. Yo una vez hice una prueba con un amigo, ¿Ya? y le dije como, hey, ¿cachaste que
¿Cachaste que la minería ser expropiada? Eso no está en la actual constitución, fue un tema que se rechazó por el Pleno. Y me decía, hey, sí, caché, como vi que lo habían aprobado en el Pleno, la desinformación que tiene la gente es enorme. Yo le dije, eso es mentira lo que te dije, eso no se aprobó en el Pleno, fue rechazado en el Pleno, de hecho. Entonces, piensan, solamente una encuesta, no me acuerdo quién fue un medio independiente, una ONG, dijo que un 58% de la información que recibía la gente era fake news. Eso es enorme. Es enorme, la cantidad de esa información que recibe la gente es extracomunal, de alguna forma. Entonces, nuestro rol también es poder decir las cosas con verdad y con objetividad. Eso no significa que sea una bi-imparcialidad, o sea, que sea atacar tanto a un lado como al otro, sino decir las cosas como son, contrastando dos puntos de vista. Eso es lo más importante que uno puede hacer. Y también, sobre todo, hacer a la gente se cuestione. ¿Sí? El cuestionamiento del pensamiento hace que uno llegue a más conocimiento, se infunda más, se conozca más. Bueno, eso es una de las cuestiones también bastante criticables por parte de la convención y por parte, digamos, de los medios en general, también el cuarto poder político, ¿cierto? Los medios de comunicación, que no han informado nada con respecto a la Constitución. O sea, incluso nosotros cuando hemos intentado hacer entrevistas con los constituyentes, nos tocó hablar con Maslucha Pinto, ella... O sea, no tenía idea, le dijimos, ¿nos puede explicar? Y se hizo viral el sistema de seguridad social. ¿A qué te refieres? ¡Ah, conche tu madre! Lleva ahí cuántos meses ahí escribiendo, po. Sí. Entonces es una cuestión, puta, realmente increíble. Hoy tenemos un contacto, pero espera, antes de que pasemos al contacto, si me podéis esperar un poquito, Tomás, ya ahí hablamos con Rafita que está en la marcha. Abarcar también un poquito el tema que, bueno, acá me lo comentó por interno, pero que es el mismo ejemplo, por ejemplo, del gas que yo te decía en la población, que va no sé qué cosa. O sea, pero ¿quién le está enseñando a las personas a emprender? En el colegio, no todos los colegios, por lo menos el mío no, pero tal vez en algunos colegios sí, pero no te enseñan contabilidad, no te enseñan cómo hacer una empresa, cómo hacer una pyme. O sea, la mayoría de las pymes fracasan porque no tienen ni idea cómo hacerlo. Yo, ¿me entendí? Contabilidad, voy a subir acá, qué impuesto tengo que pagarle al contador, no tenía idea, yo no tenía idea cómo hacer una página web, todas estas cuestiones que son esenciales para poder salir adelante el día de hoy, y eso, bueno, se enseña. Yo en el colegio enfaticé mucho en el tema de la educación financiera. Hueví mucho cuando tuve la oportunidad de conseguir como a gente que me ayudara en eso, pero no llegó muy lejos porque a la gente no le interesa, hay profesores que no le interesa. Piensa que la educación financiera... Perdón, ahí pusieron mi Instagram de la librería. Ayúdenme que estoy quebrando. Ya, voy a seguir el ídolo, ayúdenlo a capitalizar. Bueno, educación financiera, había profesores que decían que no querían porque supuestamente te infundía valores capitalistas neoliberales. Yo como, ¿ya? Pero weón, ¿qué querís? ¿Que el colegio me mande solo al mercado, weón? Pero onda, es horrible. Y no solamente la educación financiera. Hay gente que también dice que la educación, y yo también soy una de esas personas, que encuentra que la educación ciudadana es pésima, de alguna forma. Primero, nadie le hace caso, nadie le interesa ser un buen ciudadano. Eso sacó la política hace años. Y en segundo lugar, como te enseñan historia, de alguna forma, historia del tiempo reciente, que sí, es importante, pero lo realmente esencial de ser un buen ciudadano, el valor del sufragio, a mí no me inculcaron también. Yo no encuentro que tengo una formación ciudadana que al menos debería poder prepararme para el mundo real. Y eso que están hablando del voto para menores de edad. Está el voto para menores de edad. Y no tienen educación ciudadana suficiente. 16 años a... Claro, hay obligaciones y hay responsabilidades que conllevan las obligaciones. Y si queréis poner el voto menor de edad, por último, algún artículo, un derecho a la formación ciudadana, te la creo, pero bueno, elegí imprevisto de eso. No, es tremendo. Y el problema también es que, claro, ya eso es lo que lleva cuando uno tiene un sistema de educación, digamos, centralizado, es que, claro, podéis poner en el currículum que te enseñan cívica, pero si la cívica te la va a enseñar Stingo, puta... No, gracias, compadre, ¿cachai? Por eso enfatizo la importancia, digamos, de liberarlo. Oye, vamos al contacto que tenemos, está ahí ya conectado. Ya. Con Rafita, que se encuentra en la marcha. No escucho nada. Bueno, ahí ¿me escucháis? No te escucho, báncame. ¿Por qué no escucho? ¿Seré weón? Espérate, ¿me escucháis? Ahí vamos a solucionar ese problemita. Acá viene el maestro. ¿Me escuchas? Único. Adelante, equipo. No, pasa, nomás cruza. ¿Me escucháis? Ese brazo, ese perfil tan bien parecido es el gran Tomás. No escucho nada. No. Pero, Ítalo, ¿me escucháis? ¿Era muteado? ¿Está hablando? O sea, no sé. ¿Me escucháis? No, tampoco. Rafa, ¿estáis muteado o...? Ah, no, lo escuchan por allá. Acá tenemos. Ya lo vamos a solucionar. Mientras veamos un poquito de Rafa. No te puedo escuchar, mientras se nos puede mostrar un poco de qué es la marcha en este momento. Rafita es un gran activista, digamos, de todos estos movimientos, de todos los movimientos que sean por el rechazo, por el... Ha estado en todas, Rafa. Totalmente en todas. Nació en una marcha y va a morir ahí. Esperemos que no.
Rafa, si nos escuchas, ¿puedes mostrar la marcha? Deja de grabarte a ti mismo, no seas ególatra. Espera un segundo. Para nosotros, ¿no? Yo creo que sí me escuchaba, pero Sí, espera un porque lo segundo. veía hablando. Espera un segundo, Ítalo. No lo puedo ver ahora. Bueno, lo que se está llevando a cabo en este momento con esta Rafa está yendo, según tengo entendido, a Bellas Artes. Es una marcha en contra de, no sé si ya podemos decir las palabras en Tomás, se puede decir en vivo, el pase de Borrego o ya bueno, el pase, hermano, no, el pase. No voy a enfadar, ustedes saben a lo que me refiero. Y qué bueno que ustedes escuchen. Ahí estoy escuchando. Rafa, Ahí. oye, buena Eso. música, Rafa, te estáis perreando. ¿Aló? Oye, no te ves. ¿Puedes activar ¿Aló? la cámara? Sí, te escucho. ¿Nos escuchas? Para cantando. El que canta no es Rafa, para que no lo prejuicien, ¿eh? Él canta mucho mejor que esto. ¿Me escucháis? Sí, te ¿Me escucho, escuchas? Rafita. Sí, te escucho. Ah, ya, espérate. Ya. Oye, la cámara. Ahí Ahí sí, sí. muéstranos. Oh, y se Chuta. marchó. Bueno, ese fue el fin de Rafa. Lo hemos visto en video. Vamos a hacer un homenaje a su memoria. No, para que se reconecte. Como les comentaba, está en una marcha en contra de esta, ¿cierto? Dictadura. Ustedes sabrán, no puedo usar las palabras porque si no censuran el video que está siendo monetarizado y por supuesto también se beneficia de su Ahí sí, aporte ahí sí, ahí sí, voluntario ahí sí, a ese sí. comentario. Volvió Rafita. ¿Me escucháis? Rafa, sí, muéstranos. Oye, está lleno, Ítalo, lleno. Es la buenísimo. marcha más grande que hemos tenido hasta ahora. 4.000 No digas la personas palabra. según la estadística preliminar. Oye, no Ya, digas la palabra uy. pase tú sabes cuánto, ni dictada porque nos censuran el video, ¿ya? Así que muéstranos el... Dale, el- no, sí sé. Sí sé, voy a decir pase imbecilidad nomás. Porque eso es lo que es. Ya, perfecto. Nada, por lo que te iba a decir, está lleno de gente. Gente de todo tipo de agrupaciones, gente de estos zurdos de los zurdos de Chile Digno, está la gente de la OMD, está la gente, bueno, estamos nosotros, Partido Libertario, vemos como 3 o 4 militantes del partido, Oye, Rafa, y muéstranos bueno, la estamos marcha. aquí, Muéstranos la marcha. que ya se fueron muy para atrás, Por eso, Pero- corre, Forrest. sí, pero que estoy con un cabro que me está viendo con la cámara, entonces no puedo correr tampoco. Pero que corra Espérate. contigo si son cabros jóvenes, pues, Rafa. Sí, pero el cable, bueno, espérate. Que no Vamos. lo atropellen, por favor, no quiero ver Ah, eso por en acá. vivo. Oye, acá nos están peleando por el micrófono, chiquillos. Bueno, si no donan, no vamos a poder comprar un micrófono, pues hagan su aporte y vamos a mejorar la calidad. Acá estamos trabajando Obvio. con nuestro presupuesto acotado. Obvio, todo va a donar una vez. Oye, mira, estamos... Oye, ¿qué están gritando, Rafa? Porque una cosa que... No, ahora estamos con una canción nomás. Tuvimos una cosa que fue histórica, porque la marcha era en el Parque Bustamante, y la idea era llegar a, ¿cómo se llama?, a la plaza que está al frente de la Biblioteca Nacional. Ya. Y pasó que en el trayecto se nos ocurrió, como éramos muchos, llegar a Plaza Italia. Oye, dile al camarógrafo que enfoque mientras tú hablas la marcha, pues, para poder ver lo que está pasando. Carlitos, Se ponga oye, más- Como Lucho Jara hablando inglés. Oye, muchas gracias. Bueno, esa fue la cobertura de Rafita, que siempre está presente. Nació en una marcha, como dijimos, y seguramente va a pasar a la trascendencia, va a trascender en una. No, y Rafa, ¿nos puedo sacarlo? Sí, Ya. saquemos estas cuestiones. Y Rafa lo choro que tiene, o al menos eso escuché, es que cuando claro, hicieron este acto, no sé si puede decir, a un manifestante de la campaña del rechazo, lo atendió clínicamente de alguna forma, como que sí, esperó que, sí, indispensable, o sea, yo le llegué a todas las marchas, Rafita Weisterman. No, es que no lo tienes que llevar, él va a ir. Sí, ni siquiera hay que decirle, él viene solo. Él te dice, bueno, hay una marcha. No, yo toda la semana, él es mi recordatorio, es como mi horario de marcha. Sí. Yo le digo, y veo el lunes, ya, voy a ver qué me mandó el Rafa Weisterman, reviso los mensajes, oye, hay marcha hoy día, oye, Marcha. Sí, increíble. Oye. no, pero es muy motivado, la gente necesita gente como Rafita Weisterman. Sí, yo diría. motivado. En Oye, términos de muchas gracias, motivación. Rafita. Le mandamos un saludo. Ahí lo Sí. pusieron en el Instagram, lo pueden seguir y ver ahí cuando se hiperventila. Acá están diciendo Rafita hiperventilado. Él nació así.
Ya. No, no crean que estoy hiperventilado, es así. Soy así, mami, no me culpes. Exactamente, mami, respeta el flow. Oye, vamos a pasar, antes de pasar a las preguntas, a una sección que llamamos el ¿Usted cree? ¿Ya? Ya. Vamos a hacer una cuestión, hago una selección acá, voy a elegir unas cuantas. Esta es la parte funade del programa, Ya, dale. Borja. Y yo partiría diciendo, bueno, siempre pregunto, ¿usted cree que tú crees que va a ganar el rechazo o el apruebo? No sé, por dónde depende, ¿no? Bueno, Ya, voy a expláyate si quieres. decir que yo creo que gana el rechazo. Ya. Ahora, yo creo que esto es un punto aparte, yo creo que se necesita una mayoría sustancial para poder generar un cambio, porque yo no creo que ni el apruebo ni el rechazo van a ganar por una mayoría como la que tuvo el plebiscito de entrada. Entonces, si queremos generar un cambio, ¿qué pasa si, por ejemplo, el rechazo gana con un voto más del 50%, 50% más uno? El tema va a seguir en la cabeza de la gente, es decir, como, ¿sabéis qué? Es que el apruebo de inicio ganó con un 80%, después perdió por un 49%. La gente va a decir como, chuta, igual es cierto, hagamos un plebiscito nuevo. Van a aprovechar los vacíos legales para poder infundir y jugar todo el tiempo. Ya lo con están esta weá. promoviendo, de hecho. Ya lo están proponiendo, entonces, es increíble. Entonces hay que ganar con una mayoría sustancial y para hacer eso hay que hacer un esfuerzo impresionante. Sobrehumano. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ya yendo a las preguntas más, ¿tú crees que Carol Cariola pasó hambre en Venezuela? ¿Ha pasado Cariola hambre en Venezuela? Ni cagando, pues, ¿dónde está un hotel de lujo, weón? El único hotel de lujo en Venezuela. ¿Tú crees que Carmen Hertz, la alarma de Carmen Hertz en la mañana es un desfibrilador? Puede ser, por eso está tan activa en el Congreso. ¿Tú crees que Pamela Giles le enseñó a Gaddafi el pollo al velador? ¿Le enseñó qué? ¿A Gaddafi el pollo al velador? Sí. ¿Conocí el pollo al velador? No. No, muy joven. Yo soy de otra generación, señores, nada que hacerle. Tomás lo inventó, así que está... ¿Usted cree, a ver, ¿cuál crees que es el promedio que sacó en puntaje de PSU los constituyentes? A ver, en PSU yo creo que estuvieron hasta malo el nombre de la PSU. No, Y eso es un país serían como unos 50 no está registrado puntos, ya weón. los puntos 10. Está el nombre de alguien más. Oye, y la última, vamos a una más. ¿Tú crees que alguna vez Camila Vallejo ha trabajado jornada completa? Ni cagando. Ni cagando, perfecto. Ni cagando. Eso fue la parte de ¿usted cree? Ahora vamos a pasar a las preguntas del público. Así que chiquillos ya pueden poner sus preguntas. Acá Nelly Erazo Carvajal, un saludo para ti, Erazo, a todos obviamente los que están conectados viéndonos todos los sábados a las 12:30. Dice, esta PA Constitución dividirá más a Chile. Bueno, ya se está... Eso es lo que sí, pues, habíamos dicho antes, una nueva constitución como esta dividiría mucho a Chile. Y lo peor es que lo dividiría por características propias de cada uno. Horrible. Hay algo sí, yo creo que puede ser, tal vez estoy equivocado, pero en lo discursivo, de alguna manera que es como, me parece puede ser como el retiro de la AFP, es como que puede generar también un efecto contrario, ¿no? Porque finalmente los que realmente se quieran dividir de Chile son los grupos más radicalizados. Un grupo... Y son una minoría. Claro, son minorías y minorías que representan el 12,9% de Chile, los indígenas en este caso. Bueno, sin contar a los Müller que son considerados mapuche, pero fuera de eso, los indígenas propiamente, según el censo, son 12,9%, una minoría enorme. Por ejemplo, hablando de la Constitución, hay una norma muy polémica que es la de, bueno, el derecho de restitución de propiedad de tierra indígena, que queda muy amplio, porque ¿qué es tierra indígena? Pues es todo Chile, pues me van a quitar la casa. Linconado Me Santiago. van a quitar la casa, va a llegar un mapuche en mi casa y me va a decir esta weá es mía, weón. Linconado dijo que Santiago era territorio... Claro, espérate, y lo más polémico es que, por ejemplo, ya los pueblos indígenas pueden recuperar sus tierras de alguna forma. ¿Y qué te define indígena? Porque según si por ejemplo un jefe de comunidad o un long, como defendiendo de cada pueblo originario, dice que tú eres considerado entre la comunidad porque así se hace, tú eres considerado mapuche. O sea, puede acceder a todos los beneficios que te da el Estado por el simple hecho de que un lonco o el jefe de comunidad te nombre mapuche, aunque tenga apellido Yañez. No, es una locura, y sin contar también el repaso histórico de estos pueblos indígenas, ¿cierto? Los araucanos o todas estas tribus eran tribus que vivían en constante conflicto entre ellas. Los mapuches casi extinguieron muchos pueblos indígenas. Claro. O sea, esa es la normativa que tienen, sí, es lo mismo. Me acuerdo, la otra vez hicimos una entrevista, me topé con un amigo, le mandó un saludo, era la intención conocer su opinión y hablaba, no, yo creo que hemos heredado mucho de la cultura mapuche. Y yo... ¿Qué hemos heredado? ¿Qué tenemos de la cultura mapuche? No tenemos ni una, bueno, no sacrificamos niños, no. O sea, lo ven y dicen, no, me dedico a la agricultura. Y es que pero si ellos eran cazadores. Sí, la cagó. No, pero es cierto, hay pocos mapuches que son como...
Ahora, a los que les queman las tierras, tal vez eso es, pero no lo heredamos de ellos. Bueno, un saludo para mi amigo, lo quiero mucho. Dinámico X dice: la Cariola y la Vallejo se acostumbraron a comer chorizo cubano. Lo leí, no lo había leído antes. Está bueno. No lo había leído antes, perdón. Bueno, es parte del programa. ¿Sí? Los comunistas pertenecen a una secta totalitaria antidemocrática. Bueno, sí, el comunismo no cree en la democracia. Lenin lo establece en los mismos, en cómo se tiene que constituir un partido comunista, los anillos de confianza, en donde la directiva es inamovible, ¿cierto? Los anillos de confianza son los directivos y aquellas personas que son inamovibles de su puesto. Por eso cuando ganó Vallejo, Italier la miró, ¿no? Chao, y se quedó. Chao. Déjeme limpiecito del Y nadie trono. dijo nada, nadie se quedó, no hubo nadie dijo polémica, nada. ni machismo, ni nada, no, ni una cuestión. Si saben perfectamente. Bueno, la Bárbara Figueroa es ahora burguesa y no estaba con la barra del Colo-Colo. ¿Qué te pareció lo de Bárbara Figueroa que denunció? ¿La barra del River? Estuvo en la de River. No en la barra, no en la No, barra no, de la River. barra, eso lo envié. En el palco, palco, sí. con asiento de cuero. Ah, pero ¿lo viste el video que le decía como el argentino que le decía, mira quién es la ministra Bárbara No, Figueroa? el Cuchillo Izaguirre, po. Él lo dijo. Ah, ¿era él? Sí, ¿Pero pues, ¿un él- argentino él o no? Él creo que vivió en Y que Argentina. está pero hablando es argentino, chileno. decía como el acento argentino. Sí, le decía, porque él es como medio argentino sí, chileno. no, yo me rí caleta, y como que le decía como para, como quería que dijera alguna estupidez. La caviar, como, la como caviar. quería que saltara alguna cosa, pero se retuvo bien. O sea, yo creo que si hubiera sido por estar sola, ella decía cualquier cosa, pero como estaba con una asesora al lado que le dijo, cálmate un poco, ahí como que, y como, ¿Y cómo no te dijo ese asesor que no fuera ya esa weá? O sea, loco, venís saliendo, te pusieron de... era increíble. No, sí, No. increíble. No te mostré, por último quédate entre la barra, igual la voy a pasar bien. Como cuál es el punto, no, el punto era estar en un palco privado en el Estadio Monumental. ¿Era Monumental? ¿Era el Monumental no? ¿O no fue? No, fue en Argentina, fue en el Estadio No, River. Por eso, creo. el Monumental es el de... Ah, yo pensando en Monumental de... ya, sí, toda la razón. bueno, no, esa weá no se compara. Sorry, Era no un conozco, verdadero yo solamente Monumental, veo po. fútbol chileno, no cacho nada argentino. Bueno, Bianca Cisterna dice: libertad es no tener obstáculos para crecer. Yo te lo respondo libertario, yo no tengo nada que decir sobre eso. Los obstáculos están, la naturaleza tiene obstáculos, lo que pasa es que estos obstáculos no son morales, no tienen una connotación moral, o sea, si tú naces con ciertos dotes innatos, no sé, tanto como una familia, por ejemplo, con plata, o tienes una capacidad especial para jugar al fútbol, digamos, claro, es algo que te ayuda, que te promueve a explotar, ¿cierto? Esa faceta tuya si es que quieres ser futbolista, pero si eres un ser a la izquierda para jugar a la pelota y quieres ser futbolista, sigue siendo un obstáculo. La libertad realmente es la ausencia de coacción, como lo definía Hayek, ¿no? Que no interfieran de manera coactiva a través de la institución, la agresión en tu desarrollo o en tu proyecto de vida, en la búsqueda de tu felicidad. Eso. ¿Sí? Sí, lo mismo que dijo este. Te pusiste constituyente. Pancho Gallardo dice: la pobreza y la mala educación son fundamentales para el proyecto de izquierda. La pobreza y la mala educación, sí, es cierto. Por ejemplo, yo creo que mucho esto de que el voto de menores, yo creo que completamente a favor de la izquierda. Todos saben que estos buenos saben que cuando uno es chico es de izquierda. Entonces, de alguna forma aprovechan esa ¿Por poca qué? educación. ¿Por qué? Porque la cultura lo dice así. La derecha abandona la cultura. Y es un debate que es muy, muy importante retomar. Hay que retomar los colegios, hay que retomar las universidades. Si es que, por ejemplo, estoy en un partido político, me quiero postular al centro de alumnos, el partido político debe respaldarme de alguna forma. Porque también los centros de alumnos tienen un rol político muy importante últimamente. Eso es lo que hizo que, por ejemplo, el liceo emblemático como Las Tarrias y el Nacional, se me olvidó el nombre. El Instituto Nacional. El Instituto Nacional pasaran a ser la peor cosa que hay actualmente. Índice de violencia enorme. Sí. Hay que retomar la cultura de alguna forma. Y bueno, sí, la educación es importante en ese sentido. Pero por sobre todo la filosofía, yo diría. Soy bien aférrimo que la filosofía como un método de cuestionamiento es la base para poder profundizar un poco más tu pensamiento, incluso poder reforzarlo. Sin es duda importante alguna, la filosofía es la ciencia de la idea, entonces es la base, digamos, de la civilización, de las culturas. Por lo demás, eso es una demostración de, digamos, de lo que es el adoctrinamiento escolar, el que los jóvenes hoy sean de izquierda porque consideran que es rebeldía, cuando la izquierda es lo más pro status quo que puede haber porque es lo más pro sistema político. Si acá la verdadera rebeldía es ser contra el sistema político, y el sistema político, no hablo del sistema, porque cuando hablan de sistema abarca mucho y es muy abstracto. La verdadera lucha es contra el sistema político. Desde la visión austriaca, el sistema económico es la condición natural del hombre. El comercio es una expresión natural del hombre, emana de su naturaleza, no una cuestión. Entonces, uno no puede hablar de sistema económico porque no es una cuestión ajena a la naturaleza que se impone de manera coercitiva. Lo que sí se impone de manera coercitiva es la política. Por eso cuando uno habla de sistema, siempre, para mí,
hay que referirse a lo que es sistema político. ¿Cuál es el sistema político en el que vamos a vivir? ¿Vamos a vivir en una monarquía? ¿Vamos a vivir en una Como decía democracia? la candidata senadora que quería una monarquía, Claro. o la constituyente que quería retomar los sistemas soviéticos. Bueno, mucho, tú sabes que acá ya te va a choquear, algún día si tenía el tiempo de leer el libro, hay un Hans Hermann Hoppe, que es uno de los grandes escritores actuales del libertarianismo, es uno de los discípulos de Rothbard. Él tiene un libro que se llama, en inglés, el título original es Democracia, el Dios que falló, en español se llama Democracia, Monarquía y Orden Natural. Y él plantea que es preferible una monarquía a una democracia. Interesante, ¿eh? Y tiene muy buenos argumentos muy interesantes para revisar, digamos. No hay que olvidar que la democracia lleva 200 años, no es ni una hueá. Sí, no, sí, es cierto, No es es cierto, nada, es cierto, es cierto, es cierto. Entonces, ahí va para plantear el debate y que explote el chat. No, mentira. Dice, Sounds Pro, educación financiera es lo mejor. Así diferencias a los que saben de los chantitas populistas. Así es. En cuanto a la cuestión financiera me hubiera cambiado la vida, solo hubiera tenido desde primero mío, podría decirte. Y pero si te lo enseña Raúl. ¿Qué? ¿Y si tu profesor es Raúl? ¿A Raúl? ¿Mm? ¿El constituyente? No, ¿Cómo? perdón, Raúl, perdón, me equivoqué. El ministro de Economía. Ay, sí, pues, a Raúl. A Raúl, pues sí, el apellido. Grau. Grau. Me confundo. Ahí está el clavito. Si lo enseñan Grau, muy a la mierda. Onda, termina con inflación en mi casa. Así que no, Inflación en mi casa. preferiría no tener a Grau como... Inflación en mi casa. Para quienes están preguntando y recién se están incorporando, estamos hablando acá con Borja Yáñez, el líder de el presidente de LDC, un movimiento juvenil de jóvenes que están participando y haciendo activismo y generando, metiéndose en la discusión pública, haciendo el contrapeso, digamos, a las ideas hegemónicas, buscando reanudar los canales de diálogo. Y de la sensatez también, ¿no? Porque finalmente lo que está pasando y una de las consecuencias de este proceso político, quizás previo a este proceso, ha sido la radicalización no de los discursos, sí, para mí los colectivistas sí se han radicalizado mucho, pero la derecha todo lo contrario. Sin embargo, hablo de la percepción del uno y del otro. Eso yo creo que se ha radicalizado. La estigmatización de que si tú eres de tal lugar o piensas de tal forma o eres de tal partido, eres una mala persona y punto. Mira, ¿tú qué crees que es el desafío más inmediato, necesario y grande para Chile actualmente? Si tuvieras que hacer como un eslogan de campaña, como qué es lo que necesita Chile ahora, ¿qué dirías? Aparte de la libertad. Aparte de la libertad, Sí. está haciendo acá ya pensar rapidito. Yo creo que es fundamental reanudar los canales de diálogo. Perfecto. Yo creo que va más allá de eso, como la consecuencia de eso, la unidad. La unidad se perdió mucho en Chile. O sea, antiguamente, cuando era un partido, es algo mínimo, pero es un símbolo de eso. Los chilenos convivían como iguales. Ahora pasa así, ya bacán, vaya al estadio, pero no es como el mismo sentimiento que había antes. Antes, Baqueano se usaba para celebrar un triunfo de fútbol, no para quemarlo, no para destruirlo, ni profundizar ideales políticos. Antes, cuando había un terremoto, un desastre natural, cuando había que hacer campañas grandes, se unía todo Chile. Y era algo lindo que yo vi de chico, y de hecho crecí viendo eso. Y cuando uno ya es grande se da cuenta que Chile es como, lastimosamente, es como una plurinación. Son países divididos en un mismo país. Y da pena eso, porque tú creciste de alguna forma viendo esa unidad chilena. Y yo, por eso te hice la pregunta, si de alguna forma tuviera que generar un eslogan de campaña, así que en verdad llenar a la gente, sería la unidad. Chile necesita recuperar la unidad y para eso es necesario el diálogo. Es necesario dejar el odio hacia la gente, tener una altura de mira suficiente, poder hablar con la gente de frente a frente y recuperar la unidad que tanto necesitamos últimamente. Sí, no, estoy de acuerdo. Bueno, creo que ese es el punto. O sea, cuando me refería a recuperar el diálogo, es lo mismo. Uno, justamente lo que se perdió el diálogo es por esa falta de unidad, por esta radicalización del discurso. Y además, te diría que hasta esta idea o esta percepción que tenemos de un Chile extremadamente dividido es netamente discursiva, porque la consulta a los pueblos indígenas que se hizo en la convención fue al 0,2% de la población indígena. Y sabemos que fue seleccionada a dedo con quién íbamos a hablar, quién iban a exponer. Pero la mayoría de los pueblos indígenas, bueno, es cosa de ver las votaciones en la Araucanía. ¿Por quién votan? Así es. No tienen ni idea. O sea, de lo que votaron en la convención para la elección de los constituyentes fue... No sé si fue cerca de un 0,8, me equivoco. Sí, un 0,8. Es la nada. ¿Nada? O sea, no, sí, es cierto eso, no tienen representación verdadera en la convención. Sin embargo, en el discurso nos hacen pensar como que realmente son muchos y como que realmente todos los indígenas quieren hacer su propia... Cuando una vez más hacemos el recuento histórico, se pelean entre ellos. Pero es interesante la cosa indígena, porque yo creo que de alguna forma igual tiene una razón de ser. Si tú veis los inicios de Chile, bueno, la Patria Vieja con Carrera, la primera bandera, ¿cuál fue? ¿Te acordáis? No. La bandera que era amarilla,
blanca en el centro y también azul. La primera bandera que tenía 2 indígenas en el centro. Ujú. La moneda de 100 pesos, si no me equivoco, tiene un araucano atrás. Ujú. El discurso, nuestro himno, va a los recursos naturales y también un poco a los indígenas de alguna forma. Nuestro discurso inicial como independiente, país independiente, Ujú. fue profundizando la relación que había entre chilenos e indígenas. Somos iguales, no somos diferentes. Esa unidad se perdió porque con el tiempo Chile siguió un ideal europeo, que se profundizó más que todo en los periodos más de 1800. Cuando se persiguió ese ideal europeo, se generó cierta distancia de lo que es nuestro origen, que son los indígenas, y se dejó de lado, como si fuera algo del otro lado, la basura, a los indígenas. Y eso fue, en gran parte, una de las causas por la que hoy en Chile hay tanta distensión entre indígena y chileno. No nos vemos como iguales, no como éramos inicialmente. Es interesante eso porque tenéis 2 formas de hacerlo. Podéis decir como ya, vamos a ser un país plurinacional, o hacer políticas públicas que profundicen la unidad entre indígenas y chilenos como iguales. Mira, yo la verdad en eso discrepo. Yo no creo que tenga tanto ¿Qué opinas? raigambre histórico el tema de la división entre indígenas y chilenos. Es más, Ya. creo que creo que somos todos mestizos, ¿cachai? Todo, No hemos heredado totalmente. nada culturalmente de ellos siquiera. Es todo lo contrario. Ellos Pero han es que ahí está, ¿cachai? La idea europeo, de alguna forma. Pero Que claro. es un hecho histórico. Pero claro, pero pasó con toda o sea, ha pasado con todos los pueblos indígenas de acá, de todo el mundo realmente, que se adaptan a va a sonar pésimo, pero para explicarlo simple, a la mejor cultura. Porque ¿qué nos tenía, digamos, los araucanos para darnos a nosotros? No No, tenían nada. nada, se morían. No Su heredamos nada expectativa de de la vida cultura era que araucana. veintitantos años. Entonces, no es como que ellos han sido oprimidos y excluidos, al contrario, han sido integrados porque ese ha sido el proceso natural de las culturas y desde el punto de vista sociológico de la evolución. ¿Lo integramos? Esa es la pregunta. Absolutamente. ¿Tú creí? Pero o sea, yo creo que absolutamente. sí, una parte sí se hizo mestiza y actualmente chileno. Ningún chileno Bueno, 100% todos se han hecho europeo. mestizos, no hay ninguno que sea 100%. Claro, o sea, excepto un europeo que vino hace unos años para acá, claro, sería diferente, pero sí, todos somos chilenos, pero ese discurso de integración fue realmente integrativo de alguna forma. También se dejaron gente fuera y no se incluyó en políticas públicas a los indígenas. Y es un tema simbólico más que todo. Sé que hay programas del Estado que favorecen mucho a los indígenas. Pero incluso en los inicios, digamos, de la República en Chile, ya se establecían, por ejemplo, el derecho ¿cómo se llama? No puedo recordar el nombre específico, pero el que todos nacen libres, ¿cierto? Sí, fue ¿Cierto? una Libertad de decisión- vientre, libertad de vientre. Eso, sí. La sí, libertad sí. de vientre y después se prohibió la esclavitud. Chile fue uno de los Sí. primeros países en América, de hecho, en el que incluso los tratados que teníamos con Estados Unidos, digamos, en caso de deserción, si venía un barco americano y pasaba por Chile y se escapaba un esclavo, era el único caso en el que Chile no podía, no lo extraditaba, porque acá todos los que pisaban tierra nacional eran libres. Entonces, para mí sí hubo una integración, por esa misma razón, y creo que el que mejor lo redacta ha sido Villalobos. Sergio Villalobos, que ha sido uno de los principales historiadores, digamos que me parece que ha hecho un trabajo bastante objetivo, fidedigno con respecto a lo que fue el proceso de integración a la Sí, indígena. sí. Bueno, no sé. Es interesante igual, ¿verdad? Me No, pero, encanta que me encanta debatir este tema, pero yo encuentro igual, de alguna forma, no digo que no haya, digo que podría ser mejor de alguna forma, la inclusión, porque si no lo así, de alguna forma se generan como que somos diferentes de alguna forma. Pero ¿hay alguna ley que te impida, por ejemplo, a ti como indígena participar, no sé, de cargos públicos? Obvio que no, te- pues si pueden hacer lo mismo que Es más, nosotros. todo lo contrario. ¿Qué cosa? Porque todos los beneficios, ¿cierto?, gubernamentales Sí. que tienen, o sea, es todo lo contrario. No solamente no se discriminan, sino que además tienen privilegios, por decirlo de alguna forma. Tienen privilegios completamente, o ¿Me sea, entendí? acceden a una cantidad de subsidios que los chilenos normales no tienen, sumado a los subsidios normales que todos tenemos. O sea, un mapuche puede recibir el IFE y también puede recibir un subsidio estatal por el simple hecho de ser mapuche. Siendo todos mestizos. Sumado a la CONADI también, que es una cosa que compra unas tierras y se las regalas como la casa propia, pero para mapuche. Claro, Así y que siendo todos mestizos. Y tú mismo lo dijiste, el tema de los loncos también. sí, ¿Me entendés? Entonces, para mí, claro, hay una integración absoluta y es más, muy beneficiosa, sobre todo beneficiosa para ellos, porque es como, digamos, podemos tomar el caso de los aztecas, que fueron los mismos aztecas los que llevaron a Hernán Cortés y le dijeron, oye, ahí está el weón que nos viene sacrificando en es esta chistosa esa tiranía, historia. una Sí. de las civilizaciones, más, si es que se puede llamar civilización, una barbarie más sanguinaria de la que se tiene registro en la historia de la humanidad, los aztecas, Sí, ¿me entendí? sí, es cierto. Entonces, bueno, muy interesante ese punto. Alargamos con Da las para preguntas. es que me gustó que lo pudiéramos No, pero es conversar interesante porque... el tema. Yo, de hecho, igual voy a profundizar como tu punto porque es muy interesante. También me Ujú. voy a leer un poco ya los que hizo un trabajo increíble con los indígenas. ¿Entendés? Y Ujú. de hecho hay una entrevista que tiene con Matamala. ¡Ay, es una joya! No, es como, Uh. Matamala le pregunta como, ¿los mapuches tienen algo de incidencia en Chile? No, Nada. nada, pelado. ¿Hay algo valioso en la cultura mapuche? Es que no hay Muy nada, poco, lastimosamente. dijo.
muy poco para no decir nada y no ser funado, no estar acá con nosotros. Claro, exacto. Claro, es que finalmente luchando, pero bueno, muy interesante, aparte, muy entretenido y pueden ver por qué Borja es el líder y fundador, digamos, de LDC, una persona que claramente tiene altura de mira, una madurez poco común, digamos, para una persona de esa edad, yo te lo digo personalmente, lo que me parece muy rescatable, porque como tú bien dijiste y conversamos antes de Soy de un viejo cámara, chico. y hay muchos jóvenes, digamos, nuevos líderes que pecan Sí. de una soberbia, y lo digo hasta de los libertarios, una weá que una vez más por esta idea de creer que porque el argumento es mejor, No, los libertarios, solo que les diga, pero los libertarios en TikTok son la hueá más tóxica que hay. Es horrible, es horrible. yo no hablo mal de nadie, ya no me gusta hablar ni menos en público de ciertas perspectivas públicas, pero yo he visto también esos libertarios famosos en No, en TikTok. todos lados, los jóvenes de izquierda, ya, no se puede decir izquierda, derecha. Todos. Republicanos, todo. conservadores, Eso, socialistas, eso. colectivistas, etcétera. Pero claro, es verdad que esta juventud o la juventud, dada su naturaleza vehemente, tiende a sufrir de Sí. esta soberbia, digamos, y que probablemente esta discusión que estamos teniendo, por ejemplo, pueblo indígena, no se podría dar con cualquier persona, con cualquier joven, digamos, de tu edad, o incluso la mía, yo soy más viejo, tengo 28, pero incluso de la mía, un weón recién egresado que empieza a trabajar, que ya empieza a hablar, pero bueno, esto y no sé qué cosas, ay, y la ironía, y no sé qué, es como que... No, Sí, es como... cierto. Bueno, ya vamos pasando a las últimas preguntas. Dice, el antiestatista, dije, deja... Estoy fijando- acá te están retando. Pero, A ver, dice, dale. el antiestatista dice, deja de hablarle cera, una persona, un voto es una integración total. Sí, no es todo el voto, chicos, no es todo. En especial para quienes creemos que la... Sí, pero sí. El derecho a sufragio claramente todos lo deben tener, pero no claro, no una integración total. Si estamos hablando de una integración, puede ser tanto por subsidio, le voy a dar plata, o puede incluirlo en el voto, o puede hacer medidas públicas para poder incluirlo en política, como el escaño reservado. Digo que se pueden hacer, no que sea... Que sean correctas. Yo dije antes que el escaño reservado son las perguas que podemos hacer en una democracia representativa. Claro, claro. Al igual que la paridad. Pero no todo se basa, digamos, una vez más, para mí en el voto, en especial para quienes son más críticos con los sistemas de democracia liberal, e incluso la democracia liberal, ¿no es cierto? Bueno, dice David Cepeda, dice, ¿qué se necesita para obtener título de machi? Bueno, tienes que pasar una noche en el Motel Nevada con Lincolnado. Mucha fuerza. ¿Cómo? Un pollito del velador con Lincolnado y con Loncón al mismo tiempo ahí, pero... puta. Hasta Rojas Vade se ve más atractivo. No muy funada Daniel Laruso, bueno, siempre está ahí Daniel, un saludo a Daniel, dice, los escaños reservados para indígenas, entre comillas, en el Congreso y en todos los cargos públicos, es ir en contra de la democracia liberal. Exacto. De acuerdo. Estamos completamente de acuerdo. De hecho, Borja lo estaba criticando acá constantemente. Última pregunta, dice, pero los que no quieren la unión son los que provocaron el gran engaño comunista y son pocos los chilenos bien nacidos que somos millones. Sí, es verdad, eso es lo que vamos, como que finalmente esta idea, este discurso, que finalmente, bueno, Lenin, las minorías organizadas dominan las mayorías desorganizadas, y eso, estas minorías, las que te hacen creer como que son millones y que es el voto popular y por eso salió 1 millón de personas a marchar por estas demandas sociales y les metieron la constitución, ¿cierto? Claro, yo creo que la gente no quería inicialmente una nueva constitución, quería que se le resolvieran las pensiones, la educación, la salud, etcétera, pero le dirán esta weá a la constitución y cayeron el tiro redondo. Fue impresionante cómo los medios de comunicación se articularon así a una velocidad... Bueno, increíble, o sea, los medios de comunicación estaban en todas partes del estallido cubriendo todo, y después ahora como que, ay, no, bueno, Neme el más claro ejemplo de eso, Neme criticando el estallido, o sea, no, defendiendo el estallido social, promoviendo el estallido social, y ahora como, no es posible que una persona que quema un metro pueda ser libre. ¿Qué incoherencia? Estos buenos se manejan por populistas. Bueno, Neme yo creo que es el caso de un... Yo no creo que sea un activista, como muchas veces lo tildan, yo creo que es el caso del chileno promedio ingenuo, que realmente se vio de alguna manera inmerso en esta poética, en esta épica que hicieron el resto de los medios de comunicación o sus círculos cercanos. Yo apenas empezó el estallido, yo tengo cercanos, familiares que me decían, yo veía que estaban quemando y destruyendo todo, y luego me decían como, ay, sí, son los niños del Sename que están porque han sido ignorados por mucho tiempo, y la primera línea son los niños del Sename. Yo, ¿me estáis weyando? O sea que si yo estoy triste, me ha pasado una wea mala o tenía una vida de mierda, ¿está justificado que yo vaya a quemar, saquear, destruir? No, o sea, no ninguna posibilidad. Es pero absurdo. Es muy rara esa cosa, porque yo me acuerdo que en el estallido social muchos cambiaron su opinión. Decían como, no, increíble la cantidad de cosas, gallos de derecha que yo conocía, de derecha, más derecha. Las injusticias. Como... Claro, iban a las marchas y yo decía como, bueno, ¿qué onda tus convicciones? Se fueron al water. Y
Y era muy difícil opinar del estallido social siendo derecha. Yo me acuerdo que muchos de derecha se quedaron callados. Sí. Porque tenían miedo, decían como, bueno, la cosa no es como yo creía. Y puede ser, tal vez no era como ellos creían, pero eso no significa que no tengas que callarte. Claro. Tanto en ese momento como ahora. Totalmente de acuerdo. De hecho, yo creo que aférrimamente los jóvenes son detonantes de ese cambio. Tienen que generar ese recambio político que reconsiga la legitimidad de la política. Así es. No, Muy totalmente de necesario. acuerdo. Y ahí aprovecho, muchachos, la rebeldía, los jóvenes son rebeldes y la rebeldía es libertaria porque somos los únicos que vamos contra el sistema político. No. Claudio acá nos dice Grau y su comentario del dólar que lo llevará a ganar el Nobel de Economía. Bueno, seguramente lo van a poner en el podio junto con Stiglitz ahí para que sigan hablando del milagro económico argentino y del ejemplo de Venezuela, etcétera. Impresionante, ¿eh? Sí, no, increíble. Esto, bueno, si no existiera, los países nórdicos se basarían en Argentina para hacer la wea. Y no tendrían ningún problema. Oye, acá te mandan un saludo bastante coqueto, ¿ah? Sí, que somos... Grande, Ricky, acá Ricky, oye, me dejaste de lado, me cambiaron por Troy Bolton chileno, weón. El Pacho Cola te dice, Borjita. Ay, pero no me tú. Perdón, lo leí así. Perdón, Ricky, si te estoy acá. Puede ser como con emoción. ¡Borjita! Ah, cierto, Sí, puede ser también puede ser con Borjita. emoción, No sé sí. por qué, lo primero que me fue un Borjita. Saludos a Ricky ahí. Saludos, Ricky. Lo sigan en las redes sociales, ahí en FNM, que está siempre apareciendo, haciendo uno también Twitter, porque se tiene unos tweets muy buenos. Bueno, ¿cómo se llama el grupo que va a ver para ver algo del activismo que hacen? Vamos a publicar una vez más las páginas, el Instagram, todo abajo, se llama LDC. La página es LDC. Claro, en Instagram, LS por Chile. Y también LS en por TikTok Chile. subimos algunos videos con algunos jóvenes que queremos, como te dije al principio, enaltecer un poco. ¿Y la bueno, página web cómo era? la página web es también, sí, es como lsporchile.org, si no me equivoco, Ya, cuando lo han perfecto. cambiado. Pero Vamos a ahí lo publicar pueden en la ver. descripción en todo caso para Sí, que sí, puedan sí. hacer clic ahí con una descripción para que sepan un poquito de qué se trata esto. Ahí me dice Elita, los anarquistas no confían en él. Al Ya. contrario, confíen en él. Confíen en mí, muchachos, somos buenas personas, los anarcocapitalistas. El Pacho que le dice, pero siempre le he dicho así que eres pesado. Se puso celoso, Lito, sí, me puso celoso. Yo con Ricky nos hemos encontrado en el gimnasio, hemos hecho ejercicio juntos. ¿Va al gimnasio? Sí. No sabía, Ricky. ¿Por qué te llama la atención? No sabía. ¿Qué que estás era diciendo que no se le deportiva. nota? No, se le nota demasiado si está mamadón. Ah. Yo diría. Ricky, fúnalo. Oye, bueno, ya llegando al final, bueno, como siempre, hacemos un regalo de nuestro auspiciador, único auspiciador hasta ahora, chicos, así que ya podemos empezar a acercarse. Increíble. De Literatura y Libertad, una librería en quiebra, pero la primera librería libertaria de Chile. Oye, bueno, este regalo te lo damos a ti, que se llama Contra el Estado de Lew Rockwell, uno de los libertarios actuales, es un manifiesto anarcocapitalista. Así que, bueno, ahí para que lo lees, siempre es bueno. A mí me gusta siempre para entregar libros anarcocapitalistas, no para que realmente si a uno le convence o no, pero lo que me llamó mucho la atención, o me llama mucho la atención de esa postura y que me terminó por convencer, es que fue la primera que me generó así una disonancia cognitiva brígida, donde leer a Rothbard para mí fue como, bueno, nunca me había cuestionado esta weá. ¿Cachai? Como... Rothbard es anarco, ¿no? Sobre mi ignorancia. Sí, pues, él fundó el anarcocapitalismo, digamos, propiamente tal. Por eso tiene muchas cosas que después se fueron mejorando y tuvo varios errores, pero a mí me gustan esos autores que se atreven a cuestionar todo. Al final, eso me encanta, sí. Sí, Antonio por eso me gusta Escotado. mucho ver todo tipo de postura política, algo que todos deberíamos hacer, desde el manifiesto comunista hasta, no sé, Totalmente. incluso nazismo, de alguna forma. También Absolutamente. es sí. importante ver todos los sectores políticos para poder generar una postura política correspondiente. Oye, finalmente voy a hacer un llamado a... Pero por supuesto, o sea, Ya. antes te Ya. doy el último, bueno, regalo, como es costumbre acá, entregamos el antifaz, la mascarilla de Les Funades para que te la puedas poner ahí. Esto es, como ya viste el programa, seguramente, como lo ven, Sí. millones de personas a lo largo de todo el continente. No queremos que te amedrenten, te apiedren cuando vas a comprar el pan, ¿cierto? Cuando vayas a carretear, así que te ponías esa para que no te reconozcan. Sí, lo voy a poner. Vas a tener que perfecto. esconderte la... Me pongo el sticker de cast y ahí Sí, mejor. Oye, pero póntela, pues. ¿la pongo? Sí, pues, Y lo mínimo se respira. lo Ahí. pedimos a todos. Arriba, si es un antifaz, tiene ojitos para tu... Tiene agujeros para tu ojo. ¿En serio? Sí, pues, weón. O sea, está criticando mi trabajo. No sabía, mi no sabía. manualidades. No sabía. Oye, no te vamos a increíble. invitar nunca más, tápate. Estaba arriba, viejo. Ah, arriba. Arriba. Ahí está, loco. No veo pero nada. me cayeron, pero- No. Ahí está. Es el antifaz para que no te reconozcan, pues. Ya, está bien. Oye, ¿Puedo hacer el...? por supuesto, adelante, Gracias. un mensaje presidencial. Música presidencial. Oye, ya.
Decir básicamente que, como algunos pudieron cachar al principio, yo tengo 17 años, estoy en política hace 2, a mí me interesa un corcho la política antes del estallido social, y fue el estallido social lo que me dio la motivación para poder investigar, y de ahí poco a poco me fui metiendo en política. A lo que voy con esto es que me gustaría que muchos más jóvenes, como yo, incluso puede ser que menores, se metan en política, no tengan miedo de opinar, no tengan miedo de usar TikTok, sacarse el ego de encima, usar TikTok, hacer videos, porque lo que más necesitamos ahora es ganar con una mayoría. Porque no nos sirve ganar por una minoría, un 50 monos, necesitamos ganar con una mayoría. El rechazo tiene su buen argumento, falta gente que lo haga, y yo siempre les digo a los jóvenes que genera mucho más impacto un joven hablando política que un viejo. Así que si ustedes tienen la posibilidad de hacerlo, háganlo, no tengan miedo, tienen que salir adelante, tienen que convencer. Los jóvenes son causantes de cambio en la sociedad y hoy más que nunca lo necesitan. Como ahí siempre digo en Instagram, necesitamos un mejor Chile y una juventud que lo consiga. Y como dijo ahí un gran filósofo, no tan como a fin de lo libertarismo, pero Platón dijo una vez... Todo lo contrario. Ah, no, sí, ¿verdad? Todo Platón. lo contrario del libertarismo. Equivocación filosófica mía. Bueno, Platón dijo una vez algo muy interesante que es un hombre que no sabe defender sus ideas, o no valen sus ideas, o no vale nada el hombre. Así que ahí ojalá puedan representar mucho su idea y en el rechazo darle con todo. Oye, tremendo, Borja, muchas gracias por venir. Acá tenemos a Richie, dice el Borjita siempre lo ha ayudado y hasta le dice gancho, ¿es cierto eso? Más o menos, yo diría, porque... O se está tirando más flores de lo que corresponde. Sí, no, sí, igual, sí, con Enrique teníamos nuestras conversaciones de todo Profundas. tipo. Profundas. Claro. Sí. Ahí está. Acá te están pelando, Ricky, ¿eh? Oye, bueno, un saludo a todos los que nos están viendo y una vez más yo también quiero sumarme una pequeña crítica que se me había olvidado mencionar al principio, replicando un poco lo que dijo Vanessa Kaiser, que la tuvimos previamente hace unos 3 programas atrás. Buenísimo. Acá. Con respecto a lo que no tiene voy a usar estas categorías, ¿cierto? Pero la derecha, y es que la derecha no tiene meritocracia, ¿ya? Porque, y me gustó en su último, uno de los programas que hizo Esfera Pública, que a veces me doy el tiempo de verlo, porque me parece bien interesante sus reflexiones. ¿Cómo se llama? Esfera Pública. Esfera Pública. Es el canal de YouTube, de la Vanessa Kaiser. Ya. Dijo que haría la izquierda si tuviese en su fila a una víctima del terrorismo que conoce cómo funcionan los grupos narcoterroristas en sus filas, como es Gloria Navellán. La tendría dando discursos por todo Chile. ¿Qué haría la izquierda si tuviese a un Axel Kaiser, uno de los intelectuales más prestigiosos del mundo? Lo tenemos acá, en Tierra Nacional. ¿Qué haría la izquierda con él? Lo tendría dando clases y en todas las fundaciones posibles, lo tendría pero recorriendo todo el país, escribiendo libros, financiándolo por todos lados. ¿Y dónde está Axel Kaiser? Tuvo que hacer su propia fundación para tener una plataforma, Fundación para el Progreso, Libertad de Desarrollo, el think tank más grande de Chile. Es cierto. No lo encontrarán nunca ahí, porque la derecha no cree en la meritocracia, porque cree que se los van a... Tienen miedo que términos coloniales se los caguen, po. Y si se los cagan es mucho más fácil vengarte de un cercano, un familiar que tiene mucho más, digamos, ¿cómo se dice la palabra? Se me olvidó, pero como temas, digamos, para vengarte, valga la redundancia, para castigarlo. Entonces eso, bueno, un llamado, de acá hay líderes como Borja, ¿cierto? Hemos tenido a Alexandra, hemos tenido a Franco, hemos tenido a muchos líderes y gente que estamos todos trabajando solos, creando nuestras propias plataformas, mientras que si fuese la izquierda, imagínate si la izquierda tuviese un Borja, alguien que armó un proyecto, ¿cierto? Con 300 jóvenes, horizontal, transversal, digamos, lo tendría en los colegios, lo estaría ayudando, dándole cursos, capacitándolo, financiándolo, para que participe de los centros de alumnos, ahora va a entrar a la universidad, orientándolo, porque uno no deja de aprender, ¿cierto? Entonces, bueno, ojalá se pueda dar eso, entendamos eso que es esencial para la unidad y para la defensa de las ideas de la libertad, ¿no es cierto? Que empecemos a basarnos defendamos lo que supuestamente creemos que es la meritocracia. Finalmente es eso, y nada más que eso. Porque la izquierda sí es meritocrática. En su sector sabe muy bien cómo hacer las cosas. Si uno ve las publicidades que hace, trae los mejores artistas para hacer su publicidad y sus propagandas son infinitamente superiores a las de nosotros. Hay mucho más colores. Hay mucho más colores, una poética atrás, ¿no? Es impresionante. Sí. Entonces, un llamado ahí para que se empiecen para que despertemos, para que empecemos a trabajar en conjunto, para que participemos y nos ayudemos si es que queremos algún día realmente hacer una resistencia real a lo que es el colectivismo y el avance de estas ideas totalitarias que son tan
tan típicas en esta región del mundo. Entonces, Oye, y finalmente, recogiendo tu punto, yo encuentro que sí es cierto eso, que los jóvenes actúan por causa propia. Lastimosamente, un joven de derecha puede que sea por familia, y si, por ejemplo, se mete a un partido, es muy difícil que lo financien. Hace videos en TikTok, por ejemplo, solo, sin que nadie lo financie. La difusión de su idea la tiene que hacer solo. Yo creo que mi mensaje es a esa gente que está en el colegio, por ejemplo, no importa que ya tengáis, no importa que esté en el colegio, y tengáis la posibilidad de, por ejemplo, hacer una charla a tu colegio. Yo la próxima semana voy a hacer una charla a cuartos medios y terceros medios sobre la convención, y es importante esos espacios porque le hacéis pensar a la gente. Yo lo que quiero hacer es venir como una persona joven, como un igual a hablar con la gente, y eso es solamente una de las gran cantidad de cosas que podía hacer para poder infundir el espacio político en tu colegio, que es muy necesario. Y es mucho mejor viniendo de un igual, de un joven. Así que si tienen la oportunidad de hacerlo, háganlo. Es lo más importante. totalmente de acuerdo. Oye, muchas gracias, Borja. Y también un saludo antiestatista que nos envió un super chat. Gracias por tu donación. Me pregunta Ítalo cuándo viene la Tere. Creemos, y ya le tomé la palabra a Tere, Teresa Marinovich. Si me estás mirando, este mensaje es para ti. Esta semana y a no más tardar la próxima. Así que vamos a estar probablemente esta semana haciendo un programa especial para conversar con la convencional Teresa Marinovich acá en La Funades. Muchas gracias a todos los que nos están viendo. Muchas gracias, Borja, por venir. Por Gracias, fin, Ítalo. un placer tenerte. Sí, Y nos estaremos viendo el próximo sábado y tal vez la semana lo voy a estar anunciando en redes sociales, italo.meg, ahí me pueden buscar. Y estaremos anunciando este programa especial que vamos a tener con la convencional Teresa Marinovich. Y además vamos a tener, como siempre, todos los sábados a las 2:30, siempre con un invitado de lujo. Así que nos estaremos viendo. Que viva la libertad y un saludo para Carmen Hertz, que seguramente nos está mirando desde la ducha. Así que chao, chiquillos, nos vemos y un saludo para Tomás, que está atrás también.